Buenos días, bienvenidos a todos al curso de control de accesos de Ambis con el software CrossCheck. Mi nombre es Daniel Hurtado, soy encargado de la parte de control de accesos, presencia y videoporteros en Visiotech. Y bueno, vamos a comenzar el curso de Ambis. Vamos a intentar hacerlo también bastante práctico, ¿vale? Tiene unas pequeñas diapositivas al principio para presentaros los productos y que estéis un poquito situados, pero luego nos vamos a centrar sobre todo en la parte práctica. Comenzamos, control de accesos y presencia Ambis, que ahora vuelve a estar en auge gracias al tema de las autoescuelas. En el mes de agosto se aprobó un Real Decreto en el que se dice que a partir del 1 de marzo las autoescuelas que den formaciones CAP tienen que establecer un control de presencia biométrico para los alumnos. ¿Esto en qué se basa? Pues se basa en que hagan un control horario como si fueran empleados de la entrada, de la salida y de las horas lectivas que han cursado, ¿vale? Entonces, en este aspecto, pues cualquier tipo de control de presencia, que sea biométrico, ya sea huella, facial, etcétera, pues son válidos para este tema. Adicionalmente a esto, pues como ahora veremos también un poco a continuación, también sigue vigente el Real Decreto que se aprobó hace un par de años sobre la normativa de control de presencia que obliga a todos los empleados en toda España a fichar. Entonces, comenzamos. ¿Qué es el control de accesos? Vamos a empezar desde lo más básico hasta luego con el software, todas las funciones especiales, etc. Entonces, un control de accesos nos sirve para gestionar puertas y establecer una seguridad. ¿Para qué queremos establecer una seguridad? Pues para tener esa trazabilidad. ¿Quién ha pasado por qué puerta, a qué hora? En el caso de que suceda algo, pues sabemos quién estaba dentro en ese momento, a qué hora entró, si salió justo antes de que sucediera algo, ¿vale? Cualquier tipo de cosas. Adicionalmente a eso, también tenemos la parte de visualización de registros. Pues, imaginaros la típica garita de seguridad que quiere verificar que quien está pasando la tarjeta, quien está pasando la huella, es verdaderamente quien dice ser, ¿vale? Para que sea un verdadero control de accesos, siempre vamos a necesitar grupos horarios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda establecer en qué franjas horarias determinados grupos de personas pueden acceder a través de donde tenemos un lector. Entonces, por poner un ejemplo, que con ejemplos todo siempre se entiende mejor, nosotros podemos establecer un grupo horario, por ejemplo, el grupo horario de almacén, y en ese grupo horario de almacén, pues el almacén puede entrar en el almacén entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, por ejemplo, ¿vale? Pero sin embargo los empleados pues tienen un horario de 9 a 6 y solamente pueden entrar en ese horario. Por lo cual, al final lo que tenemos son dos grupos diferenciados y así pues nos curamos un poquito en salud de que nadie entre cuando no tiene que estar dentro de algún sitio. ¿Qué conseguimos adicionalmente con la biometría? Pues evitar el fraude. Lo típico de que la gente no se pase la tarjeta, no se compartan códigos PIN, etcétera, etcétera, ¿vale? Seguimos. Ahora lo queremos diferenciar de un control de presencia. Problema súper habitual, confundir control de accesos y presencia. ¿Por qué motivo? Porque los cacharritos son muy parecidos. Entonces, en el control de presencia, en vez de controlar las puertas, lo que vamos a hacer es gestionar usuarios. Gestionar usuarios para darle turnos y establecer horas extras, pagos, configuraciones, que al final lo que nos reportan son informes de asistencia. De esta persona ha llegado bien a su hora, ha llegado más tarde, ha llegado más temprano, esta persona tiene una ausencia injustificada, ha hecho horas extras, etcétera. ¿Cómo podemos diferenciar todo el tema de control de presencia y el de accesos? Muy fácil. Los terminales de control de presencia deben de tener pantalla. ¿Para qué tienen que tener pantalla? Para que ponga la hora. Entonces, si una persona, según su reloj, está entrando a las 9 menos 5 y en el dispositivo pone que son las 9 y media, probablemente se queje al administrador del dispositivo, a recursos humanos o a quien sea, ¿vale? Por lo tanto, legalmente tenemos que dar la hora para un control de presencia. ¿Qué tipos de identificación se pueden tener en Ambis? Pues tenemos tanto la contraseña o la tarjeta, eso en el fondo, pues bueno, vamos a ir de menor a mayor seguridad, y luego ya pasamos a la biometría. Recordaros que la tarjeta es el sustituto de la llave física. Al final, ¿qué hándicap nos podemos encontrar? Pues que si nosotros perdemos la llave, nos toca llamar a un cerrajero que nos cambie la cerradura por si esa persona sabe pues cuál es el lugar de esa llave.
Con una tarjeta es muchísimo más sencillo. Entramos en el software, le damos de baja y simplemente el sistema sigue funcionando sin tener que hacer un gasto adicional bastante grande. ¿Cómo tenemos seguridad? Pues implantando la biometría. Nadie pierde ni el dedo ni la cara, ¿vale? Entonces al final acaba siendo muchísimo más seguro y a día de hoy muchísimo más fiable, rápido, etcétera. Si queremos establecer una máxima seguridad porque haya determinados lugares que queremos tener más protegidos y poner primero a lo mejor una huella y luego poner una contraseña, Ambit lo permite, ¿vale? Tiene la combinación de los tipos de identificación. Aquí lo que he querido establecer es una tabla de los tipos de tecnología RFID que existen en el mercado. ¿Por qué quiero establecer esto? En muchas ocasiones a nuestro servicio técnico comercial llegan determinadas dudas de, pues tengo un lector de este tipo, ¿es compatible con vuestras tarjetas? ¿No es compatible con vuestras tarjetas? Bueno, pues aquí, un poco a grosso modo, ¿vale? Existen bastantes más, pero he puesto un poquito las más importantes. Si nos fijamos en la parte de la izquierda, vemos la frecuencia, ¿vale? 125 kHz y 13,56 MHz. Esto también pues, se puede llamar baja frecuencia y alta frecuencia, ¿vale? Son dos formas de llamarlo. Entonces, el primero y más conocido sería HID. Yo HID, si habéis venido a otros cursos que yo he impartido, pues siempre lo llamo el Apple del control de accesos, ¿vale? Van con su propio sistema, es un sistema cerrado, tienen sus propias tarjetas tanto en baja frecuencia como en alta frecuencia, lo tienen todo bastante cerradito, ¿vale? Luego pasamos a NXP, que son los creadores del MIFARE, y fueron los primeros en hacer alta frecuencia. Esto lo que conseguía era hacer el sistema bastante más seguro y al principio era no copiable, ¿vale? Ahora ya pues sí que se puede copiar perfectamente, aunque sí que existen determinadas formas de hacer que estas tarjetas no se puedan copiar. Las tarjetas MIFARE cuentan con una memoria, ¿vale? Entonces, imaginaros que la tarjeta, ¿vale? Una tarjeta física, la dividimos en cuadraditos. Entonces dividimos en cuadraditos, en el primer cuadradito vamos a tener el ID, el número de identificación que conocemos de forma habitual en control de accesos, ¿vale? Lo identifica cada tarjeta. Pero en el resto de cuadraditos nosotros podríamos grabar datos adicionales que hicieran que esa tarjeta fuera única. Es decir, si alguien no se quiere copiar el ID que está en la casilla 1, pues igual no sabe que en la casilla 4.3 tenemos grabado un 234. Con eso que conseguimos, que hay lectores que puedan identificar esas dos cosas y por lo tanto si nos copian el ID, pues no consiguen identificar qué es lo que está guardado en la otra casilla y qué numerito es. Es una de las ventajas del MIFARE. Y luego, pues bueno, pues tenemos otros, que por ejemplo el EM de 125 kHz es el famoso conocido como RFID de toda la vida. Es el de baja frecuencia, que es compatible con todos los sistemas, el más habitual. Y luego, pues bueno, existen otros como Legic o sobre todo NFC, que son más conocidos, por ejemplo, porque los móviles Android pues tienen este sistema NFC, ahora en Apple con el tema de los pagos se incorpora un NFC un poco más cifrado, pero es un NFC igualmente, ¿vale? Son los más conocidos. Entonces, ¿qué tenemos en Visiotech? Pues tenemos el EM de 125 kHz, el más conocido como RFID, el EM, el 125, la baja frecuencia, y luego tenemos MIFARE con un K de memoria, ¿vale? Existen también de 4K, etcétera, pero para nuestros sistemas de control de accesos con un K de memoria es totalmente suficiente. Ahora vamos a pasar un poquito a cómo se conecta esto, ¿vale? ¿Cuál sería una instalación típica de un control de accesos autónomo? ¿Por qué se llama control de accesos autónomo? Porque vamos a tener un lector con la controladora integrada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros directamente vamos a tener aquí nuestro lector y en la parte trasera vamos a tener la salida de relé que se conecta a la puerta. Pues aquí vemos un terminal que tendría la controladora incorporada. ¿Qué decir esto? Pues que vamos a tener aquí estos cables detrás y vamos a tener la salida de relé, ¿vale? ¿Qué conseguimos? Pues bueno, aquí vamos a enganchar directamente el pulsador, vamos a enganchar directamente la cerradura, incluso el sensor de puerta, la conexión IP, todo al mismo terminal. Esto es algo bastante ventajoso a la hora de instalarlo. Simplemente es tirar todos los cables hacia el mismo sitio y luego buscar a la cerradura, ¿vale? ¿Cuál es el hándicap de esto? Pues que si alguien nos intenta manipular la instalación, es tan fácil como arrancar el lector de la pared
hacer un corto en la salida de relé y provocar, digamos, esa apertura de puerta sin verificación. Entonces, ¿para qué sirven esos terminales? ¿Son seguros? Por supuesto. Simplemente estos estarían en ya zonas, lo que se llama zona segura. Es decir, imaginaros una oficina, pues tenemos la entrada exterior y en el resto de habitaciones interiores, despachos, etcétera, podríamos poner este tipo de terminales. ¿Qué haríamos con las puertas exteriores? Pues nos iríamos a, un segundito, ahí, perfecto, a un control de accesos con una controladora de puerta segura. En otros sistemas de control de accesos, la controladora se llama controladora y punto. Aquí la llamamos controladora de puerta segura porque en el fondo la conexión IP y todo el sistema de control de accesos lo sigue teniendo el dispositivo. ¿Qué es lo que hacemos con la conexión de puerta segura? Pues lo único que conseguimos es que la cerradura no vaya directamente al dispositivo, que es el que nos pueden arrancar de la pared. Entonces, lo que hacemos es que conectamos el dispositivo por WIGAN a la controladora y de la controladora ya va a salir cerradura y pulsador. Por lo tanto, si alguien nos arranca esto, directamente se va a encontrar conexión IP, alimentación igualmente y la entrada de WIGAN. Si alguien nos hace un corto en la salida de WIGAN, perdón, que no en la entrada, pues lo que va a conseguir es simplemente pues nada, ¿vale? Rompernos el dispositivo. Entonces, esto es algo bastante bueno que tiene Ambiz. La controladora además es muy pequeña, también está mostrada en la webcam. Y bueno, ahora explicaré también cómo es la conexión y la sincronización con esta controladora. Para que nos quede claro, esta controladora no tiene ningún tipo de inteligencia. Se sincroniza con el dispositivo y cuando el dispositivo detecta la huella correcta, decide abrir la puerta y punto, ¿vale? Toda la información estaría aquí. Entonces, otra de las dudas habituales es en un dispositivo autónomo, sucedería lo mismo para la controladora de puerta segura, es sobre todo cómo se hace la conexión con un imán, con una cerradura, etcétera. Al final son cerraduras eléctricas y nosotros la tenemos que alimentar. Entonces, si vamos desde la izquierda del dibujo, podemos ver aquí los dos cables azulitos, serían los 12 voltios y la tierra. Estos 12 voltios y la tierra alimentarían el dispositivo. Hasta ahí vamos bien. Pero si os dais cuenta, aquí tenemos otros dos cablecitos rojos, que son los que he mostrado aquí, ¿vale? Entonces, fallo habitual, pues si la cerradura es normalmente cerrada, cogen el normalmente cerrado, lo llevan al V+, cogen el común, lo llevan al V-, y nos llaman y nos dicen, esto no funciona. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que no hemos alimentado la cerradura. En la cerradura nosotros tenemos que crearnos un circuito alimentado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues desde el 12 voltios tiraríamos un cablecito al NC, este cablecito, esto de aquí, que sería el relé, cuando se cierra, sería cuando podemos ya habilitar la cerradura. Por lo tanto, aquí seguirían los 12 voltios cuando eso se cierra, y por este V- de la cerradura cerraríamos el circuito con GND. ¿Qué conseguimos con esto? Pues tener ya la cerradura alimentada, entonces según abra o cierre el circuito, vamos a permitir la apertura o no. Da igual que sea para normalmente cerrado o normalmente abierto. Y un matiz sobre este aspecto. Las cerraduras normalmente cerradas quieren decir que el circuito tiene que estar cerrado, es decir, totalmente alimentado siempre para que la cerradura se encuentre cerrada. Si vamos a una puerta en la que tenemos una cerradura normalmente abierta, lo conectaríamos en este terminal de aquí, en vez del NC, y lo que hace es que esto siempre está habilitado. Entonces, solamente se habilita la alimentación para realizar la apertura de la puerta, ¿vale? O sea, en estado de reposo estaría cerrada. Y luego también tenemos el pulsador y el sensor de puerta, que estos son contactos secos, o sea, sin ningún tipo de alimentación ni nada. Ahora nos pasamos al control horario, ¿vale? Uno de los hándicaps que a veces nos podemos encontrar con el control de accesos es el manipular la puerta, aunque sí es cierto que en Bijotet pues contamos con una amplia gama de accesorios y de cerraduras, que por ejemplo pues hay cerraduras de sobreponer, que sería una instalación bastante más sencilla que manipular una cerradura si no sabemos hacerlo. Pero en cuanto al control horario, la instalación cambia radicalmente. Un control horario al final es un sistema muy sencillo. Simplemente nosotros tenemos nuestro terminal, el cual tenemos que alimentar, pero cuando digo alimentar, al final como es un control horario y no vamos a abrir puertas,
podemos enchufarnos a cualquier tipo de toma de enchufe habitual, ¿vale? No hace falta hacer una instalación ni nada similar. Adicionalmente a esto, si nosotros no queremos usar el dispositivo de forma autónoma con un USB, que también lo tiene, podemos conectarlo por IP para conectarlos por el software al ordenador, que es el software que vamos a ver después. Y luego, pues para casos un poquito más específicos, tenemos en algunos terminales de Ambit, que además es uno de los pocos terminales del mercado que tiene esta función, la salida de sirena programada. ¿Para qué sirve esto? Sirve simplemente, nosotros configuramos unas determinadas horas en las que va a habilitar un relé para que habilite una salida de sirena, pues de salida del trabajo, de salida de clase, de hora del bocadillo, etcétera, etcétera. Entonces, una instalación de control horario es bastante sencilla. ¿Cuál ha sido la evolución del control de presencia? ¿Por qué se llama fichar? Pues se llama fichar porque antiguamente nos ponían un relojito enorme en el cual nosotros teníamos fichas e íbamos escribiendo a qué hora entrábamos y salíamos y la dejábamos ahí guardadita para que luego si iba el jefe, etcétera, pues pudiera verificar nuestras fichas, ¿vale? De ahí viene la palabra fichaje. ¿Qué pasaba con esto? Pues que en el fondo es tan fácil de manipular como de escribir. Entonces se pasaron a sistemas un poquito más seguros, en el que nosotros pues metíamos una ficha en la entrada, otra ficha en la salida, y el terminal nos lo iba, digamos, escribiendo, ¿vale? Como era una impresora que iba escribiendo sobre la ficha, entonces ya no era tan fácil de manipular. Al final eso ha evolucionado pues, en un sistema biométrico, seguro, que sea sencillito, tan fácil como poner la huella, no tener que estar grabando con ninguna ficha, y que luego además esté conectado a un software pues, que nos vaya dando diferentes reportes, etc. ¿Cuál es el método de funcionamiento de un control de presencia? Igual que os he enseñado que en un control de accesos era pues pones la huella, el tipo de identificación, pasas y se tiene que abrir la cerradura. Aquí es un método de funcionamiento totalmente diferente. Entonces, el empleado debería poner la huella para generar la entrada a una hora determinada. Cuando se vaya, pone el dedo, vuelve a poner a una hora de salida y el software calcula un tiempo trabajado, ¿vale? Lo suele hacer el software, no el dispositivo. El dispositivo simplemente recoge datos, se los manda al software, el software luego ya es la calculadora que va a hacer todo. Si nosotros queremos complicarlo un poquito más, ¿no? Y establecer, por ejemplo, descansos, pues sucedería lo mismo. Hacemos un registro de entrada, una entrada de descanso, aquí ya tenemos un tiempo trabajado y adicionalmente nos va a hacer una suma del tiempo de descanso hasta que volvamos del descanso. Por lo tanto, aquí tendríamos otro reporte. Y luego, pues hasta que hacemos la salida, un tiempo trabajado también. ¿Qué hace el software? Normalmente pues, nos suma estos dos tiempos trabajados y también nos pone el tiempo de descanso adicionalmente pues, para que el jefe pues, pueda ver un poquito cuánto tiempo hemos descansado, si a lo mejor la hora de la comida, etcétera, etcétera. Cuanto a los tiempos de descanso, también lo podemos tener como tiempos de ausencia. Entonces, si nosotros hacemos una ausencia justificada, pues simplemente tendríamos que hacer un registro de entrada, una salida, nos establece el tiempo trabajado, tendríamos un periodo sin trabajar y luego tendríamos un periodo trabajado en el caso de tenerlo, ¿vale? Esta parte de aquí la podríamos también quitar, existen multitud de ejemplos. Entonces, estos tiempos de ausencia, que serían diferentes a los descansos, se llaman justificaciones, ¿vale? Lo digo porque luego en el software aparecerá así. Estas justificaciones que pueden ser, por ejemplo, pues cuando yo me voy antes porque tengo una cita en el médico, trámites burocráticos, etc. Vale, pues que lo tengamos todo así un poquito más en cuenta de cómo funciona. Y luego, ¿qué queremos obtener, no? Nosotros tenemos todo este fregado de registros y tal, ¿y qué queremos obtener? Pues lo que queremos obtener es, por dos métodos, nos daría igual cuál. Siempre es más completo el del software, pero lo podemos hacer de forma autónoma conectando un pendrive al terminal y descargándonos los registros. Entonces, a través del software, lo que nosotros tenemos es un PDF o una Excel que tiene este aspecto de aquí y que nos va diciendo pues, las entradas, las salidas, los turnos, los días, la persona, el departamento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al final es el objetivo, lo que va a querer nuestro cliente final es obtener esto. ¿Cómo más ha evolucionado esto? ¿Cuál es el hándicap de un control de presencia? Pues que a la gente se le olvide fichar. ¿Cuál es la forma de que a la gente no se le olvide fichar? Pues es simplemente
poner una puerta que le bloquee el paso. Entonces es donde surge la convergencia con el control de accesos y el control horario. Ponemos una puerta con un control de accesos que tenga su pantallita y que además tenga su salida de relé para controlar la puerta. De esta manera, hasta que la persona no abra la puerta no va a poder entrar a trabajar, por lo tanto le obligamos a fichar. Y de ahí viene esa convergencia. Como podréis ver luego, pues tenemos terminales híbridos, control de presencia puros y control de accesos puros. Esto, como diría un antiguo profesor mío, esto para casa. Pero bueno, lo decimos un poquito más resumido. Es simplemente la nueva legislación que salió en el 2019 y que obliga a todos los trabajadores a registrar la entrada y la salida, ¿vale? ¿Qué pasaba con esto? Se dijo que en un principio sí se podía hacer de una forma escrita, incluso en una hoja de Excel, etcétera. Pero luego sí que es cierto que cuando han ido las personas pasando inspecciones, pues sí que es cierto que les han dicho que no, que tiene que ser un sistema no manipulable, o si se manipula, que quede un registro de lo que se ha manipulado y el por qué. Adicionalmente a eso, hay que guardar toda esa información de los registros y los reportes durante 4 años. Eso se convierte en algo que hacerlo en papel, escrito, casi impensable, ¿vale? Tendría que ser una empresa muy, muy pequeña para decir, pues mira, me guardo los reportes durante 4 años hechos en papel. Lo que he dicho que era para casa es sobre todo la noticia que tenemos publicada en la página de Visiotech y también el BOE, ¿vale? El BOE al final, pues bueno, aunque se dice que todos los españoles no deberíamos de leerlo todos los días, francamente creo que muy poquitos lo hacen. Entonces, bueno, os lo dejo ahí por si también queréis echarle un vistacillo. Yo aquí os lo resumo. Entonces, cuando salió esta normativa, ¿qué sucedió? Pues que todo el mundo se intentó agarrar a su clavo ardiendo de que no querían hacer este tipo de control de presencia. El BOE al final es claro, es válido para personas con jornada completa, con jornada laboral flexible. Establece también que las horas extraordinarias son voluntarias, salvo casos de fuerza mayor. Y tenían 2 propósitos claros, como yo siempre digo, el bonito y el menos bonito. El bonito era garantizar el derecho de los trabajadores, que no trabajen más horas, que se pueda hacer conciliación familiar, etcétera, que en parte estaría bastante bien. Pero el lado oscuro es que era incrementar la recaudación de la seguridad social. Las horas extra cotizan de forma diferente a la seguridad social, por lo tanto ahí el Estado se estaba dejando un buen puñado de monedas, ¿vale? Entonces con esto pues consiguen un poquito tener más controlado el tema de las horas extra y que la gente lo vaya cotizando. Vamos un poquito ahora con el catálogo. Simplemente os digo las diferencias entre uno y otro. Entonces, comenzamos. Estos son controles de presencia puros, es decir, no tienen ni salida de relé para control de accesos ni nada similar. Serían sistemas muy sencillos, que vienen con el alimentador incluido. Simplemente enchufar y luego iríamos ya al software a configurarlo. Entonces, en nuestra gama de producto, ¿qué tenemos? El D200. ¿Qué es lo que tiene de especial este dispositivo? Que funciona a batería, es decir, lo podemos ir moviendo por determinados sitios, luego lo podemos conectar tanto por IP como por USB al ordenador para descargarnos los registros y hacer los reportes. Adicionalmente a este, tenemos uno similar y os voy a pedir que miréis bien la pantallita, ¿vale? Esta pantallita la veis que es como azul y letritas negras, ¿vale? Esta sería exactamente igual, aunque en este caso está apagada. Entonces, este sería similar, le quitamos la batería y le ponemos Wi-Fi. Este es uno de nuestros top ventas porque funciona bastante bien, es sencillito de utilizar, si os dais cuenta, pues el in y el out salen bastante grandecitos para que la gente, con el in y out, entrada-salida, lo podemos configurar como queramos. Y luego adicionalmente también tenía salida de sirena, 8 modos de presencia, estaba bastante bien, ¿vale? Este es nuestro top ventas. Y ahora nos pasamos a la nueva gama. La nueva gama que tiene ya una pantallita a color. Y esta pantallita a color, al final, ¿qué es lo que nos permite? Pues que es una nueva generación de dispositivos de control de presencia que permiten la conexión al cloud de Ambiz. El cloud de Ambiz es un sistema que hay en muchos clientes que todavía están utilizando y nosotros decidimos por un momento no hacer demasiada promoción de él, porque era un servicio que todavía estaba como en pruebas y no tenía muy claro hacia dónde tirar. Parece que ya lo están definiendo bastante con
con un sistema que han llamado Cloud Clocking, y del Cloud Clocking evoluciona a otro que se llama Crosscheck Cloud, ¿vale? Entonces, en un principio funciona bastante bien, perdemos bastantes funcionalidades, pero podemos ver, digamos, todos los registros en remoto, ¿vale? Pero sobre todo la diferencia destacable. Entonces tendríamos el W1 Pro, este también lo existe con batería, con Wi-Fi, ¿vale? Tenemos de diferentes variantes de la gama W1 Pro, que esperamos que sea el sustituto natural del A300 Wi-Fi. Aparte tiene un diseño bastante elegante. Y luego tendríamos el C2, que es el W1 Pro, con una carcasa, bajo mi punto de vista, un poquito menos cuidada de diseño, pero que sí contamos tanto con 16 modos de control de presencia, es decir, con 16 modos de entrada, salida, desayuno, café, etcétera, conexión con el Cloud Clocking, una pantallita más grande y la salida de sirena, ¿vale? En este caso. Ahora nos vamos a los que yo he llamado dispositivos de presencia híbridos. ¿Por qué los llamo de presencia híbridos? Bueno, pues tienen su salida de relé, incluso tiene gestión de grupos, de control de accesos, pero son dispositivos bastante grandes, por lo tanto están muy destinados al tema de control de presencia. Entonces, pues bueno, la evolución del A300 Wi-Fi que he dicho anteriormente sería en la parte de control de presencia híbrido, es decir, esto ya tiene una controladora integrada para abrir puertas. Y luego tenemos el TC580, que es un dispositivo de alto rendimiento, tiene una capacidad enorme para 10.000 usuarios, pantalla de TFT de 3,2, conexión con el Cloud Clocking, o sea, sería un poco tope gama en cuanto a prestaciones. Y luego en el medio pues tenemos el FacePass 7, que aquí me gustaría desmentir la mala fama que se ha ganado algunos de los dispositivos faciales de Ambiz. Existía un terminal que es el FacePass Pro, que Visiotech nunca comercializó, simplemente porque no funcionaba bien, ¿vale? Nosotros cuando después probamos ya el FacePass 7 y vimos que era un terminal que funcionaba bien, que tenía el sensor biométrico dual para medir la profundidad, que era un sistema facial, tarjeta, PIN, que teníamos también entradas, salidas de control de presencia, y etcétera. Sí que vimos que era una buena oportunidad de poner en manifiesto este dispositivo, ¿vale? Por lo tanto, nos quitamos la mala fama del anterior FacePass Pro, que algún distribuidor sí que trajo, pero nosotros la verdad es que no. Y el FacePass 7 funciona bastante bien. Ahora pasamos a los accesos híbridos, y si os dais cuenta, pues ha cambiado el diseño de los dispositivos, son más alargados y menos anchos. ¿Para qué? Para que quepan fácil cerca de una puerta, en el marco, etcétera. Entonces, tenemos estos terminales de aquí, W2 Pro, con la nueva interfaz, sistema de presencia, conexión con el Cloud Clocking. Y luego pues tenemos el VF30, que es nuestro líder top ventas como accesos híbridos. Están en muchos lugares, además instalados, conocidos, en cines, etcétera, y se pueden ver. Entonces, ¿qué tiene este terminal de especial? Pues aparte de que es robusto, funciona bien, tiene todas las funcionalidades de control de presencia, se puede alimentar por PoE, lo que nos facilita bastante la instalación. Tiramos un cable de red, ponemos un switch PoE y nos ahorramos el alimentarlo. Adicionalmente a eso, también tiene por la parte trasera un jumper que permite sacar el NC y el NO, ¿vale? Es decir, la salida de relé, sacarla directamente con 12 voltios, lo que nos facilita todavía más la instalación, ¿vale? No tenemos que alimentar la cerradura. Y luego pues sacaron el P7 al ver el éxito del VF30, que era pues un VF30 rediseñado, más bonito, la pantalla es OLED, el teclado es táctil, ¿vale? Y es un poquito más finito y elegante. Y adicionalmente a eso, pues también ha salido el M7, que es IP65, es IK10, es muy robusto para exterior, con las mismas prestaciones que tiene un P7, pero apto para exterior. Muy útil, pues ya os digo, para sistemas que puedan ir en la parte exterior del edificio, y también se puede conectar con la controladora antimanipulación, ¿vale? Con la controladora de puerta segura. Y luego, por último, los
presencia híbridos tope gama con muchísimos usuarios, las pantallas más grandes, todos los modos de control de presencia, Wi-Fi, PoE, controladora integrada, todo lo que nos podamos imaginar en un único dispositivo. Eso sería el C2 Pro PoE. En cuanto al OA 1000 Mercury, muy parecido al C2 Pro PoE, con dos características significativas. Le ponemos una cámara que nos hace una captura cuando realizamos el fichaje y tiene dos salidas de relé para controlar dos puertas de forma diferente. ¿Para qué sirve sobre todo la cámara? Sirve para, pues, por ejemplo, verificar que llevamos el uniforme puesto a la hora de realizar el fichaje, ¿vale? Sería el uso más habitual. Adicionalmente a eso, también cuenta con un sensor de huellas específico. Un sensor de huellas que tarda un poquito más en leer la huella, pero sobre todo para talleres o gente que tenga las huellas un poquito en mal estado, sí que es bastante útil porque baja bastante la tasa de fallo de no verificación, ¿vale? Por tener la huella en mal estado. Y ahora nos pasamos a los dispositivos de control de accesos puros y duros. Si os dais cuenta, desaparecen las pantallas por completo. Y bueno, los tenemos más o menos colocados, ¿vale? Tenemos la gama T5, que es una gama totalmente de interior, con tarjeta y con huella. Y bueno, el T5 Pro es el que tiene la salida de relé, y el T5 es abaratando costes para conectarlo a una controladora directamente antimanipulación de Ambis, ¿vale? Que hemos presentado al principio, de puerta segura. Entonces, todos los dispositivos se pueden conectar a esta controladora, pero en este pues rebajamos el coste quitándole el relé. Tras este tenemos el C2 Slim. Lo que tiene es exactamente el mismo dispositivo, pero está protegido como IP65, ¿vale? O sea, es de plástico, pero lo podemos colocar en exterior. Y adicionalmente a este pues tenemos el M5 Plus, que lo que hacemos es darle bastante robustez. Yo siempre digo que un M5 Plus, si te lo tiran a la cabeza, pues bastante complicado. Entonces es totalmente de metal, es IK10, IP65, y también tiene salida de relé, salida del Wigan Ambis para conectarlo a la controladora, bastante bien. Y similar al M5 Plus, tenemos el M3 y cambiamos la huella por el teclado, ¿vale? También tenemos la tarjeta. Y este dispositivo es un poquito más especial. De los que siguen Ambis de forma habitual se habrán dado cuenta que ha cambiado el nombre. Antes se llamaba M3 MIFARE EM. Ahora se llama M3 Pro-BT-Wi-Fi. En la demo ahora vamos a ver también por qué se llama así, ¿vale? Es un dispositivo bastante especial. Es una apuesta de Ambis, porque tenemos una aplicación de móvil que nos permite conectarlos a él a través de Bluetooth y gestionarlo como si fuera un dispositivo con pantalla. Por lo tanto, a lo mejor en determinadas ocasiones pues nos podemos ahorrar el instalarnos el software en el ordenador, y es bastante útil. Entonces, bueno, os voy a enseñar luego un poquito cómo sería el agregarlo y las funcionalidades que tendríamos, ¿vale? Pero es un dispositivo que ahora mismo se ha vuelto muy interesante. Y adicionalmente a Ambis, en una submarca que han creado, que se llama Ambis Ultralock, están las cerraduras inteligentes. Estas cerraduras inteligentes, pues bueno, tienen huella, vienen ya con su pestillo, vienen totalmente equipadas para instalar, y se comunican por Bluetooth a través de la aplicación Ultralock. En cuanto a aplicación, software, etcétera, van totalmente de forma paralela a Ambis, es decir, no comparten el croche, incluso la aplicación del M3 que ha salido nueva. Pero son dispositivos muy robustos, aptos para exterior, y la verdad es que son dispositivos bastante buenos. Utilidades, sobre todo tema de despachos, etc. Adicionalmente a este, que tiene huella y tarjeta MIFARE, este pues también le ponemos el teclado, ¿vale? Incluso aquí tiene una pequeña pantalla OLED que te va poniendo pues bienvenido, huella correcta, etc. Y luego tienen un accesorio que es el bridge, que como estos dispositivos se conectan por Bluetooth a la aplicación, pues lo que hacen es que este bridge tiene tanto Bluetooth como Wi-Fi, es capaz de convertir las cerraduras en conectables a internet. ¿Qué conseguimos con esto? Pues poder abrir en remoto, dar permisos en remoto, etcétera. ¿Vale? Eso es bastante útil en cuanto a los Ultralock. Vale, entonces ahora vamos un poquito con el software. ¿Qué tiene de especial el software de Ambis, ¿no? El CrossCheck. El CrossCheck lo que tiene es accesos y presencia 2 en 1. Esto al principio se criticó, luego se dijo que por favor no se quitara.
Entonces es un software que unifica la misma base de datos, tanto si queremos hacer control de accesos, como si queremos hacer control de presencia, o si queremos hacer ambos. Si no queremos hacer una de las dos cosas, tan fácil como no utilizar las pestañas que no queramos utilizar, pero es bastante interesante que se comparta la base de datos. Sin embargo, existen otros fabricantes del sector que sí que tienen diferenciados totalmente la parte de control de accesos de la de presencia. Esto para la gente que quiere utilizar el mismo software o la misma base de datos y no tener que duplicar, etcétera, es muy útil. Esa base de datos para instalaciones sencillas se instala en un Access según estamos instalando el software. Y adicionalmente tiene también un SQL por si nos queremos conectar a una base de datos que esté metida dentro de un servidor, compartirla con otros términos de la empresa. ¿Por qué digo que es útil tener un Access? Porque para instalaciones muy sencillas no nos estamos complicando en tener que tener por detrás un ejecutador SQL ni cosas raras instaladas, ¿vale? Simplemente vamos dando a siguiente, nos instala detrás una base de datos Access y para instalaciones fáciles, sencillas, con pocos usuarios, está muy bien pensado. Adicionalmente, también es el único software que tiene la parte de gestión de tareas. ¿Para qué sirven las tareas? Las tareas nos vamos a ir aparte del control horario que os he contado antes, de entradas, salidas, etcétera, y vamos a pensarlo como gestión de horas. Imaginaros que yo soy un mecánico de un taller y, como sabéis, los talleres pues cobran por horas de mano de obra. Entonces la mano de obra de la parte de mecánica puede costar diferente a la mano de obra de pintura, por ejemplo. Entonces nosotros podemos gestionar diferentes tareas y que las personas vayan fichando, pues por ejemplo, con el coche número 1, pues he estado 2 horas pintando y también he estado 3 horas en mecánica. Y así luego es muchísimo más fácil, por ejemplo, hacer un presupuesto. Luego tenemos toda la parte de configuración de control de accesos, gestión de usuarios, podemos hacer grupos de acceso con diferentes horarios, sin ningún tipo de problema. Incluso funcionalidades especiales como puede ser un anti-passback o pueden ser paso libre, ¿vale? También lo vamos a contar en el software. Adicionalmente a esto, toda la parte de presencia, gestión de horarios, turnos, poner vacaciones, descansos, justificaciones, llegadas tarde, todo ese tipo de cosas lo podemos configurar y obtener a través de los reportes. Y luego, por último, pues el Crosscheck Mobile, que es el que os he contado para el M3 Pro BT Wi-Fi, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora luego vamos a ver un poquito esos software. Por último, recordaros como distribuidor, y ahora que están un poquito más en auge el tema de las tarjetas por el tema del COVID, etcétera, que nosotros tenemos un servicio de impresión de tarjetas. Entonces, bueno, dependiendo pues del número de cantidad, tienen un coste diferente, pero tanto las tarjetas RFID como las MyFair, a través de nuestra página web, si entramos en la parte de clientes en personalizaciones, nos podemos editar una tarjeta como si se tratara de un PowerPoint, ¿vale? Pues le ponemos aquí una fotito, le ponemos aquí el logo. Nos sirve sobre todo pues para entrar, para hacer publicidad de nuestra empresa instaladora, o también para entrar a lo mejor en empresas que quieran tener su propio logo en la tarjeta, o incluso que cada tarjeta tenga que tener su nombre de usuario, ¿vale? Eso es bastante sencillo, tenemos incluso vídeos de cómo se realiza este tipo de personalizaciones y es algo que os recomiendo. Adicionalmente a eso, pues bueno, las ventajas que tenemos como distribuidor. Como sabéis, en Visiotech tenemos un equipo de producto que se dedica a buscar el precio más competitivo con dispositivos que funcionen de forma correcta, testeados, etcétera. Aparte de eso, nuestro soporte de primer nivel, nuestro famoso y conocido SAT, que además está bastante reconocido de forma positiva por todos los clientes. Ese soporte de primer nivel que os atiende a través de llamadas o ahora con nuestro nuevo sistema de tickets, se apoya en un soporte de segundo nivel que vuelve a ser el departamento de producto, en el caso de que a lo mejor algo no se pueda solucionar, de que haya habido pues, un fallo en una partida de productos, etcétera. Y este soporte de segundo nivel tiene contacto directo con el fabricante, por lo tanto nos es bastante fácil solucionar determinados aspectos sin intermediarios de por medio.
Adicionalmente a eso, también tenemos un centro de conocimiento, ¿vale? Teníamos una antigua academia que la hemos refundado en nuestro centro de conocimiento, lleno de FAQs con las cosas más habituales que le pueden surgir a un cliente. Entonces, pues, bueno, es tan fácil como acceder ahí, echarle un vistacillo y ver si puedes solventar el problema. Adicionalmente a eso, pues hacemos cursos como el que estamos haciendo hoy, certificaciones, que incluso de Ambis hemos hecho también varias certificaciones Ambis, y luego el tema de las personalizaciones. Por lo tanto, como distribuidor, pues marcamos la diferencia. Vamos a comenzar la parte de la demo, ¿vale? Entonces, lo primero, lo más sencillito, y por enseñaros también la novedad, lo que vamos a hacer es enseñaros la parte del Crochet Mobile. Entonces, bueno, pues ya existe la aplicación de Crochet para móvil, y aquí, una vez que nosotros nos registramos, siempre nos va a dejar elegir qué dispositivo, ¿vale? Estos son los dispositivos de Ambis que de momento van a tener ese módulo aparte del BT Wi-Fi. Entonces, en este caso nos vamos a ir al M3 Pro, dice que si queremos comenzar, y realiza una búsqueda por Bluetooth, ¿vale? Entonces, pues bueno, si se encuentra ahí, lo encuentra, lo agregamos y nos pide el código administrador, típico código de Ambis, siempre es el 0, o sea, el ID 0, y la contraseña de administrador es 12345. Le damos a siguiente y, pues bueno, aquí nos deja ponerle el nombre, ¿vale? Pues le podemos poner nombre, curso. Le damos a hecho y aquí nosotros ya tenemos el dispositivo totalmente agregado. Entonces, si nosotros veis también en la parte de la cámara, ¿vale? Pues cuando yo le doy a abrir la puerta, veis que el dispositivo se coloca en verde. Esta es la parte de administrador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo hago clic en M3, ¿vale? De hecho, clic aquí en el medio, sin más, carga y nos carga un menú. Por lo tanto, yo aquí puedo pues crearme diferentes usuarios, ¿vale? Pues poner un ID, un nombre, contraseña, password, etcétera. Y este ID y password le servirá al usuario para identificarse y tener acceso para poder abrir también el dispositivo. Aquí pues podemos configurar los ajustes de red. Aquí podemos configurar la parte un poquito del dispositivo, el ID del dispositivo, la contraseña por si la queremos cambiar. ¿Qué conseguimos con esto? Pues en instalaciones bastante sencillas, ahorrarnos instalar el software directamente a través del móvil, lo podemos controlar todo. Si nos vamos también a la parte avanzada, pues tenemos la parte aquí de Bluetooth, que nos permite si lo queremos habilitar o no, ¿vale? Entonces, bueno, eso os lo quería enseñar, y si os dais cuenta, esta pantalla sale como en grisáceo, y es porque estoy en modo de administrador. Si yo me voy a modo usuario, ¿vale? Pues cambia un poquito el colorcito. Y sí que es cierto que aquí nosotros cuando ya hago clic en la parte de M3 ya no nos deja acceder al menú. No somos administradores ahora mismo, tanto solamente nos dejaría abrir la puerta. Y tengo la duda de que creo que este terminal no era ese, ¿vale? Es otro que tengo agregado y no está conectado. Entonces, bueno, que sepáis eso, que podemos tanto ir como administrador o usuario. Abrir la puerta y gestionar pues de forma sencilla las configuraciones básicas de red, añadir usuarios y que otras personas con la aplicación también puedan tener esa apertura, ¿vale? Entonces bastante sencillito. Eso es en cuanto al M3 en la aplicación, ¿vale? Ahora os quería enseñar directamente ya solamente, nos vamos a la webcam solo. Entonces esto lo cerramos y ahora nos centramos en la webcam. Entonces nos vamos al M5 y es importante que sepamos la conexión que tiene. Entonces, a ver si puedo. Como veis, al M5 le he conectado una controladora anti-manipulación. Entonces, si os dais cuenta, pues aquí tengo los 12 voltios, entran a la controladora, ¿vale? Y de la controladora voy a sacar estos cablecitos de aquí. Son 12 voltios, ¿vale? Que van al dispositivo, al M5. Y luego tenemos el cable verde y blanco, que sería el de Wigan, ¿vale? Que van al D0 y al D1. He dicho verde y blanco, sí, correcto. Y adicionalmente a eso, el Wigan siempre va a tener verde, blanco
y la propia tierra, ¿vale? Si no ponemos la tierra no estaría bien. Entonces, a ver que se muestre bien más o menos así las conexiones, ¿vale? Entonces, con esto ya tendríamos nuestra puerta segura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conectado el dispositivo a la controladora que iría en un lugar seguro por WIGAN. Aquí podemos conectar la salida de pulsador, o sea, la entrada de pulsador, perdonadme, y aquí tenemos la salida de relé, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si os dais cuenta, en esta parte superior de aquí, ¿vale?, pone la parte de program, es decir, esto siempre está en off para estar funcionando de forma normal. Si nosotros lo queremos programar, lo ponemos en on, y si os fijáis cambia el colorcito y se espera que metamos una huella correcta. Si yo meto una huella correcta, ¿ves? La controladora pita y se sincroniza. Una vez que se ha sincronizado, lo ponemos en off de nuevo. Y, uy, que se me ha movido esto. Y una vez que nosotros ya ponemos luego una huella correcta, nos haría la apertura de la puerta segura, ¿vale? Sería tan fácil como conectarlo así. Adicionalmente, como os he dicho, también los terminales, aparte de tener típica conexión de res, también se pueden conectar de forma autónoma, es decir, sin tenerlo conectado a ningún tipo de software. ¿Cómo conseguimos eso? En los dispositivos que no tienen pantalla, los que vienen con pantalla se hace a través de la pantalla, como os he enseñado en el M3, ¿vale? Pero los que no vienen con pantalla y son de huella, tenemos dos tipos de tarjeta, ¿vale? Tarjeta Delayed y tarjeta Enroll. Estas tarjetas, si nosotros la pasamos por el dispositivo, se pone en modo enrolamiento, es decir, si yo ahora le paso una huella correcta, o sea, una huella sin más, la paso 2 veces, se pone en verde, ya me ha identificado, vuelvo a pasar la tarjeta Enroll y esta huella ya se quedaría guardada en el terminal. Por tanto, si yo vuelvo a pasar, tenemos la huella agregada. De la misma forma para borrar, si nosotros cogemos la tarjeta Delete, la pasamos, se pone en rojo esperando una huella, paso la huella, la vuelvo a pasar y ya la habría borrado, ¿vale? Habría borrado el usuario. Volvemos a pasar la de Delete y ya se pone en modo normal. Por lo tanto, si yo ahora vuelvo a pasar esto, ¿vale?, nos da rojo, no podríamos pasar. Más cosas a tener en cuenta sobre los terminales. Lo que os he contado antes del tema de las tareas, ¿vale? Hemos dicho que un control de presencia, pues como vemos aquí, nosotros tenemos la parte de in y out, ¿vale?, para irnos cambiando. Adicionalmente, en los controles de presencia nosotros tenemos la tecla FN. La tecla FN sirve para las tareas, lo que os he dicho. Tarea número 1, pintar. Tarea número 2, mecánica. Vamos a ver ahora cómo se configura desde el software, pero que os hagáis a la idea de que entradas, salidas serían para el control de presencia, FN y el número de tarea y la huella sería para los códigos de tarea y serían dos funcionamientos diferentes de los dispositivos. Para tener el FN y la parte de tareas, sobre todo tienen que ser terminales de control de presencia puros, ¿vale? No que abran puertas. Y luego, por último, pues bueno, esto es el dispositivo con controladora integrada, en el que aquí tenemos pues la entrada la salida de relé, etcétera, ¿vale? Y adicionalmente aquí pues tenemos la parte de entrada, salida, que nos podemos ir cambiando y ahora lo podemos ir modificando, ¿vale? Vamos a hacer la demo sobre eso. Entonces, una vez que os he presentado un poco los terminales, ¿vale?, y creo que no se me ha olvidado nada adicional, vamos a ver el software, el crosscheck, y nuestra página principal sería esta, ¿vale? Entonces, pues bueno, para ir a la página principal podemos ir a inicio, aquí podemos elegir colorcitos que queramos que nos salgan, el habitual es el azul, pero bueno, se pueden elegir diferentes colores, y luego también podemos seleccionar diferentes idiomas, ¿vale? De momento está bastante bien traducido. Entonces, a mí siempre me gusta comenzar con la parte de agregado de dispositivos, ¿vale? Porque la parte de agregar dispositivos es la primera que nosotros empezamos a configurar cosas. Si os dais cuenta, pues ya tengo aquí algunos de los que tengo en la cámara totalmente conectados. Entonces, si nosotros nos vamos aquí al apartado de agregar, tenemos aquí un buscador que nos busca los dispositivos que nosotros tenemos en res ahora mismo, ¿vale?, que son estos de aquí.
Entonces, primer matiz, si os dais cuenta, los dispositivos como el M3 Pro o el M5 Plus que no tenían pantalla, tienen un ID de dispositivo que está totalmente inventado, ¿vale? Es un ID pues largo, etcétera. Este ID no se recomienda cambiarlo bajo ningún concepto. Y sin embargo, los dispositivos de pantalla siempre vienen configurados con el ID de dispositivo 1 y los podemos cambiar. Entonces, nosotros lo conectamos por red, aquí le damos a buscar, podemos seleccionar el dispositivo. Esto al final lo que hace es lanzar un mensaje a la red y dice: hola, ¿cuáles son los dispositivos Ambis que están en la red? Y los dispositivos Ambis responden y se ponen aquí los datos. Si aquí nosotros le damos a configuración, acordaros que la contraseña es admin 12345 por defecto, que después la podemos cambiar. Y aquí ya podemos modificar pues datos del dispositivo. Si el ID del dispositivo queremos que sea en vez del 1 el 2, la IP, la máscara, puerta de enlace, ¿vale? Esto sería lo típico de curso de redes, por lo tanto esto lo doy por hecho que la gente lo sabe. Y llegamos a un matiz, IP del servidor. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve porque nosotros aquí lo tenemos conectado en modo servidor. Modo servidor es el modo habitual, es decir, yo me voy a agregar el dispositivo, ¿vale? Una vez que nosotros aquí seleccionamos el número de dispositivo el que nosotros queramos, nombre de dispositivo le ponemos el nombre que nosotros queramos, ¿vale? A qué grupo queremos que pertenezca, pues si lo queremos tener separados en grupos, por ejemplo, por plantas de un edificio, si siempre respetamos el dispositivo o siempre queremos que sean entradas o salidas, si queremos que sea control de presencia, accesos, etcétera. Y luego, si os dais cuenta, aquí lo tenemos puesto por LAN. Por lo tanto, agregarlo por LAN sería agregarlo en modo servidor. Nosotros lo agregaríamos y esto funcionaría. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros queramos funcionar en modo cliente. Si nosotros esto lo cambiamos a modo cliente, lo que necesitamos es que el dispositivo sea el que se conecta a nuestro software. ¿Qué conseguimos con eso? Que si hay alguien con un software que además se sabe el nombre y la contraseña del dispositivo porque la averigua, le ponemos otro plus más de seguridad, porque le vamos a decir al dispositivo que solamente se va a poder conectar a la IP que yo le diga aquí. Es decir, en la IP del servidor pondríamos la IP donde está instalado el software, la IP del ordenador en este caso. Y lo configuramos en modo cliente. De esa forma, el dispositivo es el que se conecta al software y no el software el que se conecta al dispositivo, ¿vale? Serían los dos modos de funcionar. Adicionalmente a esto, si tenemos alguna red que está bastante cifrada y tienen cosas restringidas y no nos sale en el buscador, todos los dispositivos nos los podemos agregar también por USB. Conectamos un USB al ordenador, nos inventamos un ID directamente, no hace falta que nos pongamos el correcto, le ponemos el nombre que queramos y nos lo agregamos. ¿Para qué sirve esto sobre todo? Pues si queremos descargar los registros y funcionar con USB bien, pero yo lo veo incómodo. Nos sirve para que una vez que lo tengamos puesto por USB, nosotros aquí en el botón derecho podamos configurarnos la IP. Podemos poner la IP que nosotros queramos, etcétera, ¿vale? Igual que en la parte de configuración de aquí. Guardamos, lo conectamos en red y ya nos sabríamos su IP, si está en modo servidor o en modo cliente, etcétera. En cuanto al 485, la verdad es que esto está totalmente en desuso, ya nadie utiliza las conexiones por 485, ¿vale? Siempre todo el mundo va por IP. Es más, nosotros no tenemos ningún dispositivo que convierta de USB a 485 para conectarse con los terminales. Entonces, una vez que nosotros tenemos todos los parámetros establecidos, pues directamente aquí le daríamos a agregar, nos saldrían aquí. Si os fijáis, ahora mismo salen en azulito. Si no salen en azulito y salen en gris, es porque todavía no se ha establecido la conexión. Para comprobar si están conectados, sería tan fácil como darle a sincronizar fecha y hora, le damos a que sí, y si os dais cuenta, pues nos va poniendo sincronización exitosa. Y lo hace sobre los tres. Si nosotros desmarcáramos uno, y hacemos sincronizar fecha y hora, solamente lo hace sobre los dispositivos que están marcados con el aspita, ¿vale? Más cosas. Una vez que nosotros tenemos agregado y nos centramos solamente en el primero, si queréis, también podemos modificar. ¿Qué podemos modificar? Pues las cosas que hemos hecho para agregarlo. Imaginaros que lo queremos cambiar pues, de grupo, este va en otra planta, o le queremos cambiar el nombre, el ID del dispositivo. Lo queremos ahora configurar como cliente, ¿vale? Esto no se puede cambiar. Además, pues lo podemos eliminar del software. Si queremos estar seguros de eliminarlo, nos lo cargaríamos del software sin más. Y si nos centramos aquí un poco en la parte del botón derecho, pues bueno, aquí tenemos estado del dispositivo, nos dice pues número de usuarios, huellas, la versión de firmware, número de serie.
Estas cosas son importantes, sobre todo si tenéis una incidencia, para dárselo a nuestro servicio técnico. Más cositas que nos podemos encontrar si le damos al botón derecho sobre el dispositivo. Podemos abrir la puerta en remoto y en los terminales con pantalla podemos poner mensajes personalizados. Es decir, podemos poner mensajes públicos para todo el mundo o mensajes privados, es decir, pues al IDE 1 le podemos decir, yo qué sé, por ejemplo, el día 18, fecha de fin el día 18, cada vez que fiche, aquí le ponemos el contenido de mensaje, le decimos pues feliz cumpleaños. ¿Vale? Imagínate que alguien de recursos humanos es así de cariñoso y quiere poner el feliz cumpleaños a la gente cuando entra, ¿vale? Pues lo podríamos poner. Eso solamente en dispositivos con pantallas, pueden poner mensajes personalizados. Y poquito más. Este de Photo Management es sobre todo para el dispositivo que os he enseñado antes, que era el OA1000 Mercury, que era el que tenía la cámara que captura fotos. Pues se mete en el dispositivo y ve las fotos, ¿vale? Una vez visto todo lo que tenemos aquí en la parte del botón derecho, nos vamos a parámetros del dispositivo. Entonces, en parámetros del dispositivo tenemos diferentes opciones para configurar. Una de ellas es la precisión del algoritmo. Esto normalmente viene configurado en bueno, que es como el intermedio. Yo la verdad es que lo configuro siempre en normal, por un motivo, y es porque según subamos la precisión del algoritmo, lo que hacen los lectores de huella de Ambis es aplicar un algoritmo sobre la huella, obtienen un resultado con determinados puntos que cogen de la huella y comprueban que coincida con una huella que ya tenían guardada, con ese resultado, ¿vale? No guarda la imagen de la huella. Entonces, cuanto más bueno queramos que sea la precisión, más posibilidades de que nos diga que no se ha cumplido, que no cumple todos los puntos, etcétera, tenemos. Por tanto, en normal, yo nunca he tenido un falso positivo. Entonces, yo recomiendo siempre ponerlo en normal. Tenemos la parte de alerta de llenado de memoria, por si queremos que nos avise el dispositivo. Y luego también tenemos la parte de intervalo de repetición. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve porque si la persona, imaginaros que está haciendo un control de presencia, sobre todo, y pone la huella, le ha dicho que el usuario es correcto y a lo mejor la deja puesta un poquito más, etcétera, y se lo vuelve a identificar el dispositivo, digamos que aquí lo que estamos configurando es que en un minuto, si ficha 2 veces, el segundo no lo tenga en cuenta. Más cositas. El código de tarea. El código de tarea es por si queremos habilitar o no esa tecla FN que os he contado antes, ¿vale? Lo podemos habilitar. ¿Qué sucede? En todos los dispositivos nos van a salir todos los parámetros. Si alguno no tiene, por ejemplo, la parte de código de tarea, tecla FN, aunque yo esto lo habilite, cuando le dé a guardar me va a decir muy bien guardado y cuando vuelva a abrir parámetros del dispositivo me va a salir deshabilitado porque no lo tiene. Monitor de control en tiempo real, esto siempre sale deshabilitado, es para dispositivos un poquito más antiguos que hacía falta el habilitarlo. Ahora simplemente con habilitarlo desde aquí, en los dispositivos nuevos, que yo creo que no queda ninguno de esa versión tan antigua, el monitor en tiempo real funciona. Luego si queremos habilitar la salida de sirena o no, y la actualización automática del template. Esto sí que en algunos dispositivos nuevos ya no se habilita porque ya lo hace el dispositivo de forma automática, ¿vale? Al final, la actualización automática del template de lo que se basa es en que según nos aplica el algoritmo, nosotros tenemos esto puesto en normal y cuando ponemos la huella, pues al aplicarnos el resultado coinciden los puntos suficientes para abrirnos la puerta, pero encuentra 2 o 3 más. Pues el software o el dispositivo en este caso se los guarda y la próxima vez pues tiene como más puntos para verificar y al final la huella siempre se va reconociendo mejor. Y es cierto que en algunos dispositivos ya nuevos viene directamente habilitado por defecto, no se puede deshabilitar y a veces esto no deja guardarlo. Más, el modo de Wigan. Si os acordáis, os he dicho la controladora de puerta segura se conectaba por Wigan, ¿no? Conectábamos el cable verde, el blanco y el GND. Un fallo habitual es que esto siempre viene conectado como Wigan 26, que es un protocolo universal de Wigan en el que se pasan los números de tarjeta, pero en Ambis, para que funcione con esa controladora de puerta segura, necesitamos que esto siempre esté configurado en Wigan Ambis, ¿vale? Entonces, pues bueno, si vemos que no nos sincroniza o algo, este sería el punto clave a mirar.
Luego podemos configurar también la duración del relé, si queremos una demora en el sensor de puerta. Y aquí tenemos la parte en la que si funcionamos por Wigan, no por Wigan Ambit, ¿vale?, sino por Wigan para conectarnos a una controladora de terceros, que también tendría esa función, cómo queremos mandar esos datos, ¿vale?, en Wigan 26 grande o pequeño. Y también aquí tenemos la parte de cómo se haría en modo lector de tarjetas, si el Wigan es de input. Adicionalmente, algunos dispositivos tienen anti-passback. El anti-passback es una función específica que no permite la entrada si ya has entrado al recinto, lo típico del metro, ¿vale? Yo pago mi abono, vengo con mi amigo que siempre va en coche y nunca lo paga, entonces paso la tarjeta, paso el torno y se la doy a mi compañero de atrás. Pues no nos dejaría volver a pasar porque supuestamente ya estás dentro. Aquí nos dejaría seleccionar si somos de entrada o de salida. Y más o menos ya estaría. Aquí tenemos el pin del administrador, el modo para que el dispositivo entre en espera, el volumen, fechas y datos adicionales. También podemos limpiar los registros del dispositivo una vez que nos los hayamos descargado, para que simplemente en las próximas descargas vaya más rápido. Devolver al estado de fábrica o mostrar los valores siempre que se mostraban aquí por defecto. Más o menos esta pestaña creo que estaría. Creo que no se me olvida nada. Así que continuamos. Tenemos la parte de configurar sirena, muy sencillo. Aquí directamente vamos agregando. Pues si tenemos una salida de trabajadores a las 10, pues ponemos aquí un 22. Decimos que son todos los lunes, martes, miércoles, jueves y los sábados también. Agregamos la salida de sirena y al darle OK se va a cargar en el terminal que tengamos el aspa. Y luego tenemos la parte de descargar registros. Esta parte de descargar registros es bastante peculiar porque tenemos tres formas de hacerlo. Vamos a empezar con la que sería descargarnos todos los registros. Nosotros tenemos nuestro terminal, le damos a descargar todos los registros y todos los registros que tenga guardado el terminal desde el principio de los tiempos se los descarga. ¿Qué sucede si el terminal tiene para 50.000 registros y llegamos al límite? Pues empieza a borrar el primero y empieza a actualizarlo, ¿vale? Pero siempre se descargaría esos 50.000 registros. Por lo tanto, el ordenador tarda bastante en descargarse esos registros, al final son bastantes. ¿Cuál es la opción? Si nosotros ya nos hemos hecho una descarga de todos los registros hoy y mañana queremos descargarnos los nuevos, le damos a descargar los nuevos registros. Y este botón significa descargar los nuevos registros desde que el dispositivo se descargaron los últimos. Entonces, ¿cuál sería el problema que nos podríamos encontrar aquí? Que tengamos instalado esto, dos software en dos ordenadores diferentes. Imaginemos el jefe de la empresa y el jefe de recursos humanos. Si el jefe de recursos humanos le ha dado a descargar nuevos registros hoy a las 9:30 y el jefe a las 10 se descarga nuevos registros, el terminal llega y dice, pues desde las 9:30 no hay nuevos registros, no hay registros nuevos, ¿vale? Entonces sería el único hándicap. Si lo tenemos instalado en un solo PC, no tendríamos ningún problema en darle siempre a descargar nuevos registros para que se vaya descargando solamente los más nuevos y no los que ya se había descargado anteriormente. Adicionalmente a eso, tenemos también esta parte de aquí, que es descargar los registros por fecha. Pues me quiero descargar solamente los registros entre el 1 de marzo y el 17 de marzo. Incluso poner el número de usuario, solamente de esta persona en concreto. También podemos activar el modo de tiempo real, ¿vale? Entonces, si nosotros lo activamos y nos ponemos ahí, ¿vale? Pues tardará un poquito y ahora sincronizará ese nuevo registro, ¿vale? Esperar, que no lo tenía marcado. Entonces, en un principio, si no nos falla nada de la red, al verificarlo, se empiezan a descargar todos los registros, ¿vale? Ha sido simplemente porque no tenía marcado el aspa. El aspa es súper importante, ¿vale? Parece que pasa ahí desapercibido, pero hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, esa sería una parte pues típico de estar en una garita de seguridad, descargarse los registros nuevos. ¿Qué más cosas podemos tener en cuenta de aquí? Esta parte de aquí, descargar lista de usuarios. Este descargar lista de usuarios es muy importante. Si nosotros tenemos aquí marcados con el aspa, por ejemplo, pues se descarga la lista de usuarios de ese dispositivo, si no se la descarga de todos. Importante no tener los IDs duplicados y ahora vamos a la parte de usuarios. A mí me gusta mucho más descargar la lista de usuarios desde aquí que desde la parte de usuarios,
Y os explico por qué. Porque aquí está totalmente dividido, ¿vale? Está descargar usuarios y descargar templates. Es decir, se descargan los usuarios por un lado y las huellas por otro. Sin embargo, en dispositivos, si nosotros le damos a descargar lista de usuarios, se descargan los usuarios y los templates, todo. Por lo tanto, a mí me gusta más. Y en cargar lista de usuarios, exactamente igual. ¿Qué más nos queda de la parte de dispositivos? Nos queda que nosotros no tengamos la posibilidad de conectarlo por red y vayamos al dispositivo, nos descarguemos a través de un USB los usuarios y los registros y nos los descarguemos en el software. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer si lo conectamos por USB? Descargar usuarios de la memoria USB. Eso es un fallo súper habitual. La gente intenta leer los registros de la memoria USB y dice, ¿pero qué registros si no tengo usuarios? Entonces, primero descargamos los usuarios de la memoria USB y luego descargamos los registros. Sería exactamente igual que tenerlo online, pero bueno, es un poquito más tedioso el tener que ir al terminal, conectar el USB, dar a descargar registros y luego venir al software, pero también tenemos esa opción. Entonces eso sería todo en cuanto a los dispositivos. Si nos vamos al apartado de usuarios, aquí tenemos diferentes departamentos que luego en la parte de configuración os enseño cómo se crean. Entonces en este apartado de usuarios, sobre todo es el cómo agregamos los usuarios al terminal. Esto es muy sencillo. Le damos a agregar. Y aquí tenemos la parte de ID de dispositivo, número de usuario, etc. Entonces aquí pues nos inventamos un nombre, ¿vale? Ponemos por ejemplo David. El número de tarjeta, si os fijáis, y vuelvo a la webcam otra vez, ¿vale? Los usuarios, en algunas tarjetas pues sí que viene el numerito escrito, ¿vale? Pero en otras no. Sí que tenemos enroladores de tarjetas que simulan ser un teclado, por lo tanto nos enchufamos por USB, pasamos la tarjeta y automáticamente aquí nos escribiría el numerito, ¿vale? Pues el numerito que es fuera y luego también el PIN, pues el PIN pues podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? 6, que he puesto. Decimos a qué departamento queremos que pertenezca esta persona, a qué grupo queremos que pertenezca. Lo de los grupos es algo bastante importante tener en cuenta. Por defecto en Ambis el grupo 0 significa que el usuario va a estar guardado en el dispositivo, le va a dar verde, pero nunca le va a abrir la puerta. Por lo tanto, vamos a tener un registro de que esa persona ha intentado pasar en horario restringido, ¿vale? Que siempre va a ser su horario restringido, pues está 24 horas en verde. ¿Para qué sirve esto? Típico de que se despide a un trabajador y lo ponemos en grupo 0, pues por si acaso el trabajador se ha ido de mala uva y decide venir luego aquí. Grupo 1, exactamente lo contrario. ¿Para qué sería, por ejemplo? Pues para el jefe de la empresa. El jefe de la empresa tiene 24 horas el acceso a la empresa. Y luego el resto de grupos se pueden configurar con diferentes horarios, ¿vale? Que luego vemos en la parte de configuración. Identificación. En identificación vemos que se pueda identificar de cualquier manera, o si vemos que nos aparece el más, es que le estamos pidiendo esa combinación de identificaciones. Es decir, tiene que pasar la tarjeta y una vez que pase la tarjeta, la huella, ¿vale? Pues por hacer el sistema un poquito más seguro. Si queremos que sea usuario normal o usuario administrador, y si os fijáis aquí, yo tengo creados un usuario que está en rojito y otro que está en negro. El rojito es porque es el administrador del sistema, ¿vale? Para que lo identifiquemos de forma clara. Bueno, me meto aquí porque he cerrado el otro. Administrador o usuario normal, ¿vale? Y luego podemos decidir si es administrador de todo o de algún grupo en concreto, ¿vale? De los que tenemos nosotros aquí creados, de los grupos de IDs. Y luego tenemos la parte de regla de asistencia, si queremos que nos calcule reglas de asistencia o no. Y si tenemos asignado, o asignación normal o asignación inteligente, que esto también lo vamos a definir ahora en configuración. Una vez hecho esto, pues tenemos también campos personalizados, pues lo típico, ya que tenemos la base de datos, pues podemos poner datos adicionales del usuario pues, para tenerlos guardados. Además, estos campos personalizados también vamos a ver cómo podemos incrementar la tabla. Podemos poner todos los que queramos. Luego tenemos la parte de enrolamiento de huellas. Existe un terminal que se llama Ubio, ¿vale? Con B. Y este terminal, si nosotros lo conectamos por USB sin driver ni nada, pues nos permitiría enrolar las huellas. O también lo podemos hacer
en remoto, ¿vale? Pues por ejemplo aquí cogemos uno de los dos terminales que permiten coger huellas. Recordad que el M3 era solamente tarjeta y PIN. Entonces, pues por ejemplo, en el W2 Pro, pues podríamos enrolar la tarjeta sin problema, ¿vale? Nos saldría que está conectado con éxito. Y luego también la parte de Face Recognition, que es sobre todo para el FacePass 7, ¿vale? Se enrola directamente desde el dispositivo. Y esto de los QR es algo que están implementando nuevo en el M3, ¿vale? Pero que todavía no está disponible. Entonces, con esto ya tenemos los usuarios agregados, los podemos modificar, los podemos eliminar. Importante, cuando le damos a eliminar, nos dice que sí que estamos seguros de eliminar los usuarios seleccionados y nos pregunta, ¿los quieres eliminar también del dispositivo? Por si acaso los queremos mantener en el dispositivo y solamente eliminados del software por algo en concreto, o volvernoslos a descargar o hacer algo peculiar, ¿vale? Pues tenemos esa opción, que viene marcada por defecto. Después, pues podemos tanto exportar en un Excel como importar en un Excel el listado de usuarios. Asignarles el departamento si no se lo hemos asignado ya cuando lo estábamos creando. Deshabilitar el usuario, simplemente que el usuario deje de funcionar en todos los aspectos, o sea, ni grupo cero ni leches. Esto deja de funcionar y mantenemos en el software el usuario, pero se queda totalmente deshabilitado tanto del sistema como del control de accesos. Y ahora aquí viene la parte crucial de la parte de usuarios, el establecer permisos. Si os fijáis, aquí en dispositivo, en este usuario de aquí, ¿vale?, que se llama Jaime, no sale que tenga dispositivos, porque me lo he desagregado antes de comenzar el curso. ¿Por qué? Simplemente porque no hemos establecido los permisos. ¿Cuál es el problema habitual? Yo me creo mi usuario. Le doy a cargar usuarios, ¿vale? Me cojo todos los cacharritos, le doy a cargar usuarios. Me dice que los carga perfectamente. Y le digo, vale, y también vas a cargar los templates. Y me dice que los carga perfectamente. Pero si os dais cuenta, aquí al pobre Jaime le sigue sin salir en los dispositivos que tenga agregado el terminal. ¿Por qué? Porque no se han establecido los permisos. Es decir, yo puedo mandar los usuarios al terminal, pero siempre tengo que darle permisos sobre ese terminal. Entonces seleccionamos aquí todos los dispositivos mismamente, le damos a OK y aquí nos vuelve a cargar los usuarios y los templates, ¿vale? Entonces, si os fijáis, si yo ahora me cambio, yo ya tengo aquí que Jaime tiene acceso al terminal 1, al 2 y al 3. ¿Vale? Es muy importante establecer siempre los permisos. También podemos copiar permiso de otros usuarios, ¿vale? Pues, imaginaros que entra una persona nueva en un departamento, pues copio el permiso de otra persona en su departamento y más sencillito, ¿vale? Pues tenemos varios dispositivos. Entonces, más o menos también os he contado ya cómo funciona esto. Descargar usuarios, descargar template, cargar usuarios y cargar los templates. Los templates son las huellas. Si nos íbamos a la parte de dispositivos, pues nos descargábamos todo a la vez, un poquito más sencillito. Y luego también tenemos la posibilidad de decir, pues venga, a este hombre le eliminamos del dispositivo. ¿De cuál? De los que tengamos marcados con el aspita. Y con eso ya tendríamos toda la parte de usuarios. Entonces, tenemos los dispositivos agregados, tenemos los usuarios y por lo tanto también nos podemos ya, entonces cada vez que pasan por el terminal, etcétera, nos podríamos descargar todos los registros. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda hacer toda la configuración de nuestro software, que es la calculadora. Si nos vamos al apartado de configuración, pues lo primero de todo nos sale que si queremos configurar una base de datos. Lo que os decía, cuando nosotros estamos instalando el software por primera vez, siempre nos lo va a instalar en Access por defecto, ¿vale? Nos lo pregunta, pero siempre lo instala en Access por defecto. Si nosotros luego queremos conectarlo a un servidor con una tabla SQL, etcétera, pues lo podríamos hacer. Y estaría, si lo seleccionamos, estaría disponible en estos tipos de SQL, ¿vale? Serían los que serían compatibles. Una cosa que se me ha olvidado deciros al principio es que cuando el software lo abrimos por primera vez, viene por defecto escrito el usuario admin y la contraseña, mucha gente empieza a probar admin, 1, 2, 3, 4, 5. La contraseña es no poner nada en el campo de contraseña y darle a OK, ¿vale? Es un pequeño matiz. Entonces, si ahora en la parte de configuración nos ponemos en los parámetros de la base de datos, esto es lo que os decía antes de, pues bueno, pues podemos, ya que estamos usando una base de datos, decir que tengamos datos de teléfono de contacto, dirección, etcétera. Entonces aquí, pues por ejemplo, si ponemos nosotros estado civil y le damos a agregar campo,
pues en el apartado de usuarios, si nosotros hacemos doble clic sobre uno cualquiera, en campos personalizados, aquí ya tenemos la parte de estado civil, ¿vale? Vale, volvemos a configuración, parámetros de la base. Podemos agregar, eliminar campos, lo que nosotros queramos. Esta parte de aquí viene deshabilitada, yo la veo bastante interesante, porque es que cada vez que cerremos el software nos va a hacer un backup automático de la base de datos. Es decir, si yo he entrado en el software es a descargarme registros, a lo mejor a corregir algún registro que fuera erróneo, que la persona se hubiera equivocado al fichar o que se le hubiera olvidado fichar. Entonces siempre veo importante el hacer un backup de la base de datos al salir del software. No tarda mucho en hacerlo y es algo bastante útil. Si no, desde la parte de home, ¿vale? Del inicio, sí que podemos hacer un backup de la base de datos automático. Más cositas de la base de datos. Esta parte de aquí, de los parámetros del dispositivo, esto viene configurado por defecto, ¿vale? La parte de comunicación. La única a tener en cuenta es que si nosotros queremos conectarnos en modo cliente desde el dispositivo al software y estamos en remoto, pues que sepamos que la IP que utiliza nuestro software es la 5010 y que la podemos cambiar, ¿vale? Otra cosa interesante, si nosotros queremos hacer descarga programada de los registros, lo que os decía, imaginaros pues eso, que en esta empresa se empieza a trabajar a las 9 y yo digo, venga, pues le doy de margen hasta las 10:30 y a las 10:30 se me descargan todos los registros, ¿vale? Y así podemos pues adelantar un poquito, si se van descargando los registros, pues cuando yo vaya a verlo ya los tengo descargados. Aparte, pues también podemos hacer que se exporten directamente. Si os fijáis, en Ambis tiene una cosa muy peculiar, es que aparecen varios botones de aplicar. Si os dais cuenta, aquí salen como unos cuadraditos y esos aplicar están dentro de esos cuadraditos. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar la parte de arriba, le damos a aplicar. Cuando queramos aplicar el cuadradito en la parte de abajo, le damos también a aplicar, ¿vale? Que hay gente que a veces no ve los cuadraditos. Y bueno, aquí tenemos un poco los campos de la exportación, cómo queremos que se exporten, el tipo de dato. Esto es en cuanto a parámetros de la base de datos. Ahora, lo que voy a hacer es, me voy a saltar parámetros de asistencia, que es puro y duro control de presencia. Voy a explicar el resto y luego vamos ya con la parte de control de presencia puro y duro, de configurar la calculadora. Aquí nosotros tenemos los departamentos, ¿vale? Dependiendo de dónde queremos que cuelguen, pues nos podemos agregar diferentes departamentos. No tiene mucho más esto. Luego, en tipos de registro, lo que os decía, algunos terminales tienen hasta 16, otros hasta 8. Los terminales que tengamos aquí seleccionados, nosotros podemos esto editarlo. Pues igual aquí en vez de poner descanso, pues queremos poner break, ¿vale? Pues lo que nosotros queramos. Entonces aquí nosotros le damos a cargar a los dispositivos seleccionados y lo va a cargar solamente a alguno. Otros me van a decir que no cuenta con esa función porque no tienen la pantallita, ¿vale? Para cargar los registros. Entonces, si nos volvemos a la webcam, nosotros aquí cuando le vamos dando a out, pues tenemos la entrada, salida configurada, el siguiente ya es break, el siguiente es otra vez salida, break, café, ¿vale? Tenemos diferentes estados de presencia. Más que tenemos aquí, tipos de justificación. Lo que os he dicho, una cosa era los tipos de los estados de presencia, que eran descansos, y otra parte era la justificación. ¿Para qué sirven las justificaciones? Pues sobre todo para momentos en los que la persona no, digamos que los estados de descanso se ficharía la entrada de descanso y la salida de descanso, y las justificaciones es un periodo de ausencia que no podemos justificar porque ha faltado. Puedes faltar todo el día, puedes a lo mejor haber fichado la entrada y luego te vas y no fichas la salida, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, esto al final normalmente requiere de un justificante o algo que esté justificado y se haría a través del software, ¿vale? No del dispositivo. Entonces, bueno, pues podemos aquí configurar cómo se miden las unidades, si lo ponemos por hora, por minutos, el colorcito que le vamos a poner y si queremos redondearlo, incluso un símbolo. Entonces ese sería el apartado de justificaciones. El apartado de código de tareas, que ha sido un poco pesado con lo del taller, pues bueno, pues taller, pintura, venta, se configuraría la política de contabilizarlo exactamente igual, cuándo es el tiempo mínimo que puede tener esto, y pulsaríamos la tecla FN, por ejemplo en este caso, que es el de venta, le daríamos al número 3 y pondríamos la huella, entonces saldríamos cuánto tiempo ha estado haciendo venta.
Sí que es cierto que igual que en los tipos de registro, en el terminal nos sale, según voy pasando in, out, nos va saliendo pues entrada, salida, tal. En los FN, como son bastantes los que se pueden realizar, sí que es cierto que no nos salen en el display dibujado. Por lo tanto, aquí sí que se recomendaría pues imprimirnos una hoja con los tipos de código de tarea, aunque esto al final del día a día uno se lo va aprendiendo. También tenemos la parte de listado de feriados, ¿vale? De los que serían días libres. Entonces esto lo que hace el software es, si nosotros configuramos unos horarios, aquí vamos a establecer los días que serían festivos y que no nos va a salir una ausencia si alguien falta, por ejemplo, el 1 de enero. ¿Vale? Entonces, pues bueno, lo podemos poner por varios días, etcétera. Y ahora sí, que ya entramos en la parte pura de control de presencia. Entonces, nos vamos a la parte de parámetros de asistencia. Y en la parte de parámetros de asistencia, pues tenemos otra vez los diferentes cuadraditos grises, ¿vale? Entonces, cuando un turno ocupa 2 días, ¿cómo queremos contabilizarlo? Como el primer día, el segundo día. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el turno pasa de las 12 de la noche, si queremos que cuente, si fuera hoy el día, si queremos que cuente como el 17 de marzo o como el 18 de marzo. Esto se queda así configurado por defecto y es simplemente para que el primer día tengamos en cuenta cómo va a funcionar, ¿vale? Porque si empezamos a funcionar y decimos, joder, el 17 de marzo no me lo ha contabilizado, pues es porque tenemos esto aquí marcado. ¿Cuáles serían los días no laborables? Estas son las reglas generales de la empresa, ¿vale? Luego, pues excepcionalmente, la gente sí que puede ir un sábado o un domingo a trabajar y veremos cómo configurarlo. Luego, en esta parte de aquí configuramos una jornada de trabajo, que son 8 horas, pues son 480 minutos, viene configurado por defecto. ¿Y cuál sería la jornada mínima o la máxima? En cuanto a la jornada mínima, es importante deciros que el software trae configurados 10 minutos por defecto. Yo aquí siempre recomiendo poner un minuto. ¿Por qué? Porque son jornadas mínimas entre cualquier tipo de estado de presencia. Entonces os voy a poner el caso, digamos, más radical. Una jornada mínima en cuanto estoy trabajando, entro a las 9, salgo a la 1, pues evidentemente los 10 minutos de sobra los cumplo como jornada mínima. Ahora os pongo el ejemplo de que me voy a fumar, ¿vale? Entonces yo ficho, me voy a fumar por lo que sea y a los 2 minutos vuelvo a entrar. Pues si aquí tenemos configurado 10 minutos, esos registros no van a ser válidos. Sin embargo, si lo pongo en 1 minuto, lo estoy poniendo en el mínimo, sí que sería totalmente válido y nos contarían esos 2 minutos que yo he ido a fumar. Y luego también la jornada máxima, es decir, cuánto es el tiempo máximo que nosotros queremos establecer para que se haga una entrada y una salida. Si esa salida se hace después de estos 720 minutos, el software nos daría un error diciendo que había una salida totalmente a destiempo. ¿Para qué nos sirve esto? Para controlar que la gente no pueda hacer las horas extras como quiera, etcétera. Incluso para identificar algún tipo de fallo. También nos sirve por si alguien ha olvidado marcar la salida, que el software no considere que la entrada del día siguiente sigue siendo de la misma jornada que la anterior. Y luego, pues bueno, pues tenemos determinados parámetros para saber cuando una persona llega tarde más de un tiempo, es decir, mira, no marcas ni la entrada, que esta persona tengo que preguntar, pues por qué ha llegado tarde. Entonces, si nosotros marcamos esta, pues cuando una persona llega más de 1 hora tarde, en el software nos contaría que no ha hecho la entrada, que se le ha olvidado, ¿vale? Y le preguntaríamos. Igual para la salida. Y luego tenemos aquí la parte de conceptos, que a mí la que más me gusta es la de tiempo extra. Es decir, el tiempo extra, ¿cómo lo queremos contabilizar? ¿Por horas? ¿Por minutos? ¿Cuál es el tiempo mínimo? Etcétera, ¿vale? Tenemos igual para las horas normales, llegadas tardes, salidas temprano. Aquí podemos ir configurando todo, hacer redondeos, indicar qué símbolo nos va a ir saliendo luego en los reportes, etcétera. Aquí tenemos el aplicar para este cuadradito y el aplicar este de fuera es para este de aquí, ¿vale? Importante. Entonces aquí pues aplicamos todo. Y con esto tenemos configurada la parte de presencia. Ahora nos vamos a ir en esta pestañita de aquí a la parte de tiempo extra. Entonces si nosotros nos vamos al apartado de tiempo extra, podemos configurar los diferentes multiplicadores que tiene el tiempo extra. ¿Por qué existen multiplicadores? Pues bueno, aunque algunas empresas no lo cumplan, sí que es cierto que por convenios, al final, si tú haces una hora extra, por ejemplo, pues la hora extra puede equivaler a 1,4 horas la hora normal, ¿vale? Entonces, aquí, en este apartado, que sería el multiplicador, imaginaros que estamos en el convenio este que me acabo de inventar, pondríamos 1,4. Entonces,
las primeras 8 horas de tiempo extra se multiplicarían por 1,4, ¿vale? Aplicaríamos y ya estaría. Si es un día no laboral, pues a lo mejor queremos tener otro multiplicador, que también hay convenios que lo contemplan. Entonces, si es un día que es no laboral y he venido un sábado a trabajar cuando a lo mejor no me tocaba, pues queremos que esas primeras, yo qué sé, las primeras 10 horas multiplique por 2, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ir haciendo los multiplicadores y aquí poniendo cuáles son las horas. Entonces, pues por ponernos un ejemplo, imaginaos que el día no laboral, las primeras 2 horas se multiplica por 1,4 y las siguientes 10 por 2, ¿vale? Pues podríamos ir así jugando. Esto me lo voy a dejar configurado en 0, porque si no luego si hacemos algún ejemplo de reporte voy a decir que por qué me salen cosas raras, ¿vale? Porque no me voy a saber qué es algo multiplicado por 1,4. Y luego tenemos aquí la parte de arriba, que esto es para establecer los tiempos de cortesía. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ponemos esto y en la parte aquí de tiempo extra hemos puesto que va por minutos y aplicamos y tiempo mínimo es 1 minuto, pues si nos venimos a la parte de tiempo extra, imaginaros, yo tengo que entrar a las 9 a trabajar. Pues si yo entro a las 9 menos 5, la empresa ya me debe 5 minutos. Entonces, claro, esto es algo que las empresas valoran en que tú, pues bueno, pues entras a las 9, mientras que fichas, te sientes el ordenador, lo enciendes y tal, pues son las 9, no tiene que ser contabilizado tiempo extra. Entonces, si nosotros marcamos esto aquí, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de que estamos a las 9, ¿vale? Que sea en la hora de trabajo de entrar a trabajar sea las 9. Y esto lo configuramos en 15 minutos. Entonces, ese es el tiempo de cortesía que nos deja la empresa para entrar y que no sea contabilizado como tiempo extra. Entonces, si yo entro a las 9 menos 10, no hay tiempo extra. Está dentro del tiempo de cortesía. Pero si yo entro a las 9 menos 20, el software me va a contabilizar 20 minutos de tiempo extra hasta las 9. Entonces, ¿qué pasa? Pues que va a llegar el señor que ha entrado a menos 10 y se va a quejar. En plan de, oye, es que yo, si entro a menos 10, tengo el tiempo de cortesía, pero es que el que entra a menos 20 no tiene ningún tiempo de cortesía. Directamente tiene 20 minutos de tiempo extra. Entonces, si esa persona se nos queja, marcamos la siguiente casilla. Y es que si esa persona que ha entrado a menos 20 ya va a tener tiempo extra, pero se le van a descontar los 15 minutos que se dan de cortesía. Es decir, va a tener 5 minutos de tiempo extra. Y sucede exactamente lo mismo para la salida, ¿vale? Si queremos contabilizar los tiempos extras o no. Siempre para dar unos periodos más o menos de lógica de que la gente puede entrar, salir mientras que bajas, etcétera, ¿vale? Y con esto se quedaría configurada la parte de tiempo extra. Vale, creo que hasta aquí más o menos todo claro. Si no, también tenemos en remoto a nuestro compañero Efren, ¿vale? Que cualquier duda pues os la va resolviendo. Entonces, una vez que hemos configurado ya todo el tema de los parámetros de asistencia general de la empresa, los tipos de registro, justificaciones, etcétera, ya podemos establecer horarios para los usuarios. Entonces, si aquí nos vamos a ciclos, tenemos aquí 3 pestañitas. Vamos a empezar por la primera, que es la de turnos. Entonces, bueno, yo aquí me he creado algunos turnos para tenerlos en cuenta, ¿vale? Entonces, he puesto un turno que sea de las 9 a las 6:30. Entonces, el turno sería completo y el inicio de validez de la entrada y fin de validez de la entrada. ¿Por qué? Porque si alguien entra a las 7, igual no quiero que aquí nadie esté entrando a las 7 a trabajar. Por lo tanto, no contabilizaría. Nos saldría un error en el software de que esa persona no es correcto que entre a esa hora. Y sucede lo mismo para la salida, ¿vale? Tener en cuenta que el fin de validez de la salida tiene que contabilizar esas horas extra que va a hacer de más en el caso de que se puedan hacer. Luego, ¿cuál es la tolerancia para que el software me diga, oye, que esta persona ha llegado tarde? ¿Vale? Pues decimos, venga, si es a las 9, pues si pasa de las 9:10, me vas a decir que has llegado tarde. Y igual pasa a ir temprano. Y luego lo de cuenta como un día de trabajo, que son 570 minutos. Vale, me parece correcto. Hasta aquí vamos bien. Debe marcar la entrada y la salida, ¿vale? Porque hay algunos sitios que no quieren que se marque la salida por si se quedan más rato, no contabilizar y no cumplir la normativa. Pero bueno, yo lo dejo aquí marcado, vamos a ser legales. ¿Por qué cuenta como un día de trabajo me sale aquí? Tú dirás, claro, siempre cuenta como un día de trabajo. Vale, nos vamos a ir ahora a estos son horarios que estamos creando. Vamos a irnos a un horario partido.
Si nos vamos a un horario partido, por ejemplo, que va de 9 a 2 y luego de 4 a 8, igual, pues vamos a configurar inicio válido de entrada, fin de válido de la entrada, inicio válido de salida, fin de válido de salida, todo igual. La tolerancia de llegar tarde, en este caso he puesto 5 minutos, pero en cuenta como un día de trabajo hemos puesto 0,5. ¿Por qué hemos puesto el 0,5? Pues porque como es una jornada partida que vamos a tener bastante hueco entre medias, en vez de fichar un descanso de comer de 2 horas, yo quiero decir, bueno, pues yo no cuento los descansos ni nada, simplemente aquí tiene que venir una persona de 9 a 2 y luego va a venir de 4 a 8. Entonces esto cuenta como medio día de trabajo. Y el siguiente turno partido de tarde, que es de 4 a 8, inicio de validez de la entrada, importante, para que el software no se haga un lío, este inicio de validez de la entrada no tiene que coincidir o ponerse encima sobre el inicio de el fin de validez de la salida, ¿vale? Aquí he puesto las 14:30 y aquí las 2:31, ¿vale? Y aquí igual, 0,5 y los minutos. Y también deben marcar la entrada y la salida. Ahora, imaginaros también que queremos crear un turno, pues mira, yo los sábados dejo que la gente venga, adelantar trabajo y se contabiliza como hora extra, porque hay mucho trabajo. Pues podemos crearnos un turno, por ejemplo, un turno de 9 a 2, que sean 300 minutos, cuenta con un día de trabajo, etcétera, etcétera. Pero aquí lo vamos a marcar como tiempo extra. ¿Por qué? Porque quiero que es un turno que he creado para gente que viene a hacer horas ese día en concreto, por ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos un turno que solamente cada vez que se fiche va a ser de horas extra. Entonces, una vez que hemos creado todos los turnos, nos vamos al apartado de ciclos. Es decir, cuál sería la parte de repetición. Entonces, en el ciclo completo no tendríamos problema, ¿vale? Lo ponemos en unidad por semana, que es la forma más sencilla de visualizarlo. Y lo que hacemos es agregar turno y le vamos poniendo, pues lunes, martes, miércoles, jueves, el completo, ¿vale? Entonces, si queréis, para que lo entendamos, me vas a decir, joder, haces un ciclo completo para el turno completo. Vaya, este Daniel, ¿cómo está hoy? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es aquí crearnos el ciclo partido, ¿vale? Entonces, en el ciclo partido, yo si le doy a agregar turno, le puedo decir, vale, pues esto va a ir de mañana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y voy a agregarme otro turno que le voy a decir que va a ir de tarde, lunes, martes, miércoles y jueves, porque el viernes es jornada intensiva, por ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí ya vemos que tenemos un mismo ciclo que le vamos a asignar ahora a una persona con 2 turnos diferentes. Incluso si me pongo un poquito más así, digo, vale, y esta gente también puede venir los sábados del turno de sábado que había creado de horas extras y se pone aquí, ¿vale? Entonces podemos en un mismo ciclo unificar varios turnos. Aquí le damos a agregar, ¿vale? Nos saldría aquí. Entonces el ciclo completo, que es el facilito, el sencillito, pues le ponemos el turno completo y nos olvidamos, y en el turno partido pues le vamos agregando diferentes turnos. Entonces, una vez que tenemos ya los turnos, ya hemos metido los ciclos, si hay turnos compartidos o no dentro del mismo ciclo, nos vamos a asignación. Si nos vamos a asignación y aquí seleccionamos, aquí esto siempre pasa cuando tenemos marcados los 2 días iguales, ¿vale? Y se queda bloqueado. Entonces, lo cierro rápidamente, volvemos a abrir y volvemos donde estábamos, ¿vale? Esto es lo que os decía al principio, que era admin y contraseña 0, y es que siempre se me olvida cambiarlo, la verdad, y se me queda siempre bloqueado ahí. Vamos a ir al apartado de ciclos, ¿vale? Esto lo cambiamos, aquí le damos a buscar y aquí tenemos a Daniel, ¿vale? Es eso, no puedes tenerlo siempre el mismo día. Entonces, a Daniel, aquí le tengo una asignación normal, pues entonces, y vemos que aquí ya nos sale. Entonces, si queréis, vamos por Jaime, que no tiene nada asignado, y le vamos a asignar cositas. Entonces, le damos aquí al apartado de asignar, ¿vale? Sin asignar, ¿quién sería? Pues el jefe, que ficha cuando quiere, etcétera. Y luego también tenemos la parte de asignación normal. Y aquí tenemos los 2 ciclos que hemos creado, el completo y el partido. Entonces lo decimos, vale, pues entre el 1 de marzo y el 12 y el 31 de diciembre le ponemos a Jaime el turno partido. Le damos a agregar y lo tenemos aquí. ¿Vale? Esta sería una forma, la podríamos guardar y ya nos saldría. Otra forma de hacerlo, imaginaros que esta persona
puede venir en diferentes turnos, ¿vale? Entonces tenemos una parte que sería asignación inteligente. Y si os fijáis, aquí salían los ciclos que hemos creado, pero en la asignación inteligente van a salir los turnos que hemos creado. ¿Por qué? Imaginaros que esta persona puede venir a trabajar en diferentes turnos, pero con que haga sus 8 horas, vale. Entonces, imaginaros que decimos, vale, pues puedes venir en el turno completo, puedes venir en el turno de mañana, puedes venir en el turno de tarde. Entonces, según él vaya haciendo los registros, el software va a decir, vale, pues según sus registros, esta persona había venido de mañana y de tarde, o ha venido en completo, ¿vale? Dependiendo de los turnos. Entonces, bueno, pues por hacerlo un poco normal, le damos aquí a la asignación normal, le damos a guardar. Y si nos ponemos en Jaime, pues ya nos van saliendo aquí los diferentes días. Ahora imaginaros que esta persona, su primer día el miércoles, ¿vale? Hoy, y le decimos que, bueno, que como es su primer día, pues que se venga por la tarde, que es cuando le van a hacer una reunión de presentación, etc. Aquí, en asignar temporario, dice que si queremos, estamos seguros, etc. Entonces aquí nosotros le podemos modificar cosas. O sea, imaginaros, pues hoy esta persona el miércoles 17 no va a venir, pues se lo quito, ¿vale? Pero adicionalmente el viernes, que no le había configurado nada, pues le voy a agregar que va a venir en un turno completo y es el viernes 19. Lo ponemos aquí y se lo ponemos. Y entonces aquí le damos a guardar. Nos lo guarda directamente y lo tendríamos ya modificado. Si os dais cuenta, pues bueno, aquí se ha cambiado, ¿vale? El partido de tarde que estaba aquí, pues ahora se pone el primero. Entonces se pueden ir modificando diferentes horarios. Lo típico en cualquier sitio que va por turnos es, oye, le he cambiado al compañero tal turno y tenemos que fichar. Pues aquí es donde se podría hacer, ¿vale? Entonces con esto ya tenemos toda la parte de control de presencia del software totalmente configurada, ¿vale? Turnos, los ciclos y asignado a cada usuario. Si os acordáis, cuando estábamos en el apartado de usuarios y yo hacía doble clic, os he dicho aquí abajo, bueno, calcular asistencia, etcétera, se lo ponemos, pero lo de definir el cronograma de trabajo, si es asignación inteligente, normal o sin asignar, pues esto luego os lo enseño cómo va. Pues aquí es donde lo que acabamos de configurar, ¿vale? En el apartado de ciclos. Entonces, hasta aquí tenemos toda la parte de control de presencia y ahora cambiamos de tercio, nos vamos a control de accesos. Entonces, nos vamos a la parte de control de accesos y aquí tenemos 3 pestañas. Franjas horarias, grupos de acceso y los usuarios que van a ir en cada grupo. Entonces, en esta parte de franjas horarias, nosotros podemos ir poniendo aquí, por ejemplo, franja horaria de almacén, ¿vale? Decimos, pues almacén va a tener acceso, que no tiene nada que ver con los turnos que tenga, ¿vale? Imaginaos que esta persona tiene un turno de 9 a 6. Y decimos, bueno, pero las personas de almacén, sí que entren entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. Igual aquí, 6 de la mañana, 8 de la tarde. Y así constantemente, ¿vale? Entonces, por no entretenerme un poco más en rellenar todos, creamos el grupo de almacén. Y aquí le damos a aplicar. Entonces me dice que vale, que está establecido con éxito. Entonces aquí creamos las diferentes franjas horarias. ¿Algo más a tener en cuenta en esta pestaña? Sí. Y si no os lo cuento, esto probablemente lo tendríais que preguntar. Como os he dicho, había algunas funciones especiales que serían con paso libre, ¿vale? Paso libre quiere decir que cuando una persona pase la huella y sea correcta, se va a quedar abierta la puerta durante ese periodo. Entonces, a partir de la franja horaria 27, es donde nosotros podemos configurar la franja horaria de paso libre. Entonces, aquí pongo paso libre y pongo, vale, entre las 9 y las 6. Y cuando aquí le damos a aplicar a los dispositivos que tenemos con el Aspita, directamente cuando pase una huella correcta entre las 9 y las 6, la puerta se queda abierta hasta las 6 de la tarde. Imaginaros que la primera huella correcta pasa a las 10 de la mañana. Pues se quedaría abierta desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿vale? Y tenemos pues diferentes grupos de franja horaria. Esto se aplicaría siempre al dispositivo, por lo tanto da igual ya el usuario que pase, en qué grupo de acceso esté, etcétera. Simplemente se aplica al dispositivo, ¿vale? Es un matiz de esa función especial. Volvemos otra vez con los empleados y los mozos de almacén, que tienen diferentes horarios. Entonces aquí nos podemos crear los grupos de acceso. Como os he dicho, estaba el grupo de acceso 0, que era que siempre estaba cerrado aunque te identificaba. El grupo de acceso 1, que era que siempre te abría la puerta a cualquier hora.
Y ahora tenemos aquí el grupo de empleados que yo le puedo decir, vale, pues en la franja horaria que he creado de empleados, abres la puerta. O igual, en la franja horaria de almacén, ¿vale? Le puedo poner las dos franjas horarias a lo mejor por algún tema. Y aquí le damos a aplicar, ¿vale? Entonces ya tengo creado el grupo de acceso empleados con la franja horaria empleados y la de almacén. Y ahora por último, aquí esto es importante, fijaros que aquí estoy en empleados, ¿vale? Entonces si aquí me voy a usuarios por grupo, esta parte de lista de grupos es la que yo aquí he marcado como empleados, ¿vale? Y el resto de grupos me van a salir aquí. Entonces si os dais cuenta, estos dos están en el grupo 1. Entonces, si yo ahora paso a Jaime al grupo que tengo marcado como empleados, ¿vale? Le voy a cargar permiso al dispositivo, le digo que sí, se lo piensa, se lo empieza a mandar, ¿vale? Se lo está mandando a todos porque he seleccionado todos. Vale, una vez que ha terminado, ¿vale? Entonces aquí a Jaime ya le tenemos en el grupo empleados y a Daniel en el grupo 1. Entonces si nos volvemos a grupos de acceso, y ahora me pongo, ¿os acordáis? Teníamos a Daniel en el grupo 1, a Jaime en el grupo empleados. Y ahora me pongo en el grupo 0, que es el que va a salir a la derecha, pues aquí en usuarios por grupo, Daniel está en el 1, Jaime está en el 2, y aquí si queremos pasar alguno al grupo 0, ¿vale? Acordaos siempre que el que tengamos aquí seleccionado es el que luego va a salir aquí. Y con esto ya dejamos también configurada toda la parte de control de accesos, ¿vale? Tanto con grupos, con horarios, absolutamente todo. Paso libres, etcétera. En cuanto a los anti-passback, si hemos configurado que un cacharrito tenga anti-passback, lo tiene para todo el mundo, ¿vale? No se puede especificar que una persona tenga anti-passback y otra no. Entonces, ya tenemos configurado todo el tema de control de presencia en el dispositivo, todo el tema de control de presencia en el software para que haga de calculadora, toda la configuración de control de accesos, hemos creado usuarios, hemos agregado los dispositivos. ¿Qué más nos queda por ver? Pues bueno, que podemos tener distintos administradores en el software, pues usuario admin, usuario user, ¿vale? Podemos ir agregando más y que tengan, pues yo qué sé, por ejemplo, quiero que recursos humanos solamente tenga acceso a los análisis estadísticos, etcétera. O a determinados terminales en concreto, que recursos humanos solamente tenga acceso al control de presencia y no al de control de accesos, y así. Adicionalmente a esto, también lo que tenemos es que, bueno, podemos cambiarle la contraseña, podemos cerrar sesión, cambiar de administrador o salir del software, ¿vale? Aquí ya no hay mucho más que repartir. Entonces, luego tenemos aquí en el apartado de registros, ¿vale? Si nosotros aquí en dispositivos le damos a descargar todos los registros de los 3 cacharritos, se nos descargan, ¿vale? Pues no sé, todo lo que he ido haciendo. Y aquí en el apartado de registros, si yo ahora le doy a buscar registros, pues me van a salir todos, ¿vale? Estos salen todos totalmente a granel. Todos los registros que tienen los dispositivos, sobre todo para la parte de control de accesos, nos sirve perfectamente. En esta parte de aquí, nosotros también podemos exportar los registros, ¿vale? Aquí elegimos el formato de exportación. Aquí elegimos cómo queremos, qué columnas queremos que se exporten o cuáles no, la fecha y la hora en qué formato lo queremos. Y exportamos los registros, ¿vale? Aquí es importante decirnos también si el registro ha abierto la puerta o no ha abierto la puerta, ¿vale? Estos son pues determinadas pruebas que hemos ido haciendo. Entonces, con todos estos registros ya descargados, nos podemos ir a la parte de asistencia. Y en la parte de asistencia, si nosotros realizamos, ¿vale? Aquí podemos filtrar por Visiotech Daniel. Decimos, vale, entre el 1 de marzo y el 17 de marzo vamos a hacer un análisis estadístico. Hacemos un análisis estadístico y coge esos registros que nos hemos descargado y nos lo pone aquí, nos realiza un análisis. Entonces, si os dais cuenta, como he estado haciendo registros al azar, pues enseguida me está poniendo que estos registros son inválidos, es decir, son registros erróneos. No tiene sentido que yo haga una entrada a las 12:40, ¿no? Yo le he dicho que lo máximo que tenía, si no recuerdo mal, era hasta las 10 o las 10:30. Entonces me recomienda eliminarlos. Sin embargo, el día 17 de marzo, cuando he hecho la prueba esta mañana, me dice, oye, aquí tienes el registro de entrada, es un registro normal, va en el turno completo. Luego, aquí tienes otro registro inválido porque lo has hecho 5 segundos después. Aquí tienes más registros que los he marcado todos como entrada. Y aquí pues me recomienda el cambio, es decir, bueno, pues yo estos de aquí te recomiendo eliminarlos, ¿vale?
que si queréis lo vamos a ir haciendo. Entonces, estos registros decimos, vale, eliminar los seleccionados. Y le decimos que sí, y los eliminamos. Dice cambio manual. Y luego guardamos la excepción que acabamos de hacer. Vamos a guardar y ya tenemos aquí el primer registro normal, que sería el completo. Entonces me dice, oye, este de registro de aquí también es inválido. Digo, vale, pues también me lo cargo. Lo cargamos, guardamos la excepción, sí. Y luego aquí me dice, oye, aquí has marcado entrada, pero siendo a las 10:30 y tal, igual querías marcarme un break. Y es en plan de, pues venga, yo quería marcar un break. Entonces aquí podemos cambiar el tipo de registro y decirle, vale, vas a ser break. Espérate que no había seleccionado. Ahí, cambiar tipo de registro a break. Decimos que sí. Cambio manual. Guardamos la excepción, ¿vale? Y también es un registro ahora normal, válido. ¿Qué podemos hacer? Pues este nos lo cargamos también. Lo estoy poniendo bonito para que al final nos salga bonito, ¿vale? Y así vamos viendo las diferentes funcionalidades que tiene esto. Esto lo eliminamos, le guardamos la excepción y me dice, oye, esto que es a las 10:56 igual también era un break. Y es en plan de, venga, vamos a poner que fuera un break. Cambiar el tipo de registro, lo ponemos como break, le damos a que sí y guardamos la excepción. ¿Vale? Entonces ya van siendo todos registros normales. Si os dais cuenta, enseguida el software nos avisa cuando ve cosas raras, ¿vale? Eliminamos el seleccionado y lo guardamos. ¿Qué más podemos hacer aquí? Cambiar, eliminar, cancelar lo que hemos hecho. Podemos también ver qué columnas queremos que nos salga. Pues igual, yo que sé, no queremos que nos salga el código de tarea porque yo no estoy haciendo código de tarea. Pues lo quitamos. Entonces aquí podemos ir viendo un poco los detalles de los registros. Los detalles de la asistencia, pues aquí nos va a salir que yo tengo el turno entre el 1 y el 17 ya creados y de momento estoy ausente en todos porque no tengo salida. Entonces aquí también lo que podemos hacer es ver los reportes. El reporte más completo sería el reporte mensual de asistencia. Entonces aquí nos va saliendo en plan de, bueno, pues esto es las 9 y nos hace falta la salida para que no cuente como ausente, ¿vale? Si queréis, nos vamos a datos y agregamos un registro manual. ¿Esto para qué se utiliza? Pues para la gente que se le olvida fichar o para nosotros, sobre todo el instalador, para hacer la prueba de que esto ha funcionado bien. Entonces aquí le ponemos, vale, pues venga, vamos a poner un fichaje hoy mismo a las 6:30. Agregar, agregado con éxito, nos vemos asistencia y hacemos análisis estadístico, ¿vale? Entonces aquí ya nos sale que hemos hecho una entrada a las 9:08, hemos salido a las 6:30 y hemos hecho un break entre medias. Entonces si nos vamos aquí ahora a report, bueno, si nos vamos aquí al detalle de asistencia, aquí ya nos sale pues eso, que hemos hecho una llegada tarde porque la había puesto a las 8:30 o la había puesto en un minuto, ¿vale? Nos va a poner como que hemos hecho una, no, es una llegada tarde de 8 minutos y medio porque la había configurado, creo que era en 1 minuto o en 5 minutos o algo así. Este día no estamos ausentes y todo esto de aquí podemos ir cambiando también las columnas, que si os dais cuenta vienen un montón de columnas. Y podemos exportarlo, ¿vale? Podemos exportar los registros que están en la pantalla. No lo exporta en una Excel. También lo que hayamos hecho, pues podemos guardar los resultados. Y aquí en vista de reportes, si nos vamos al mensual de asistencia, que es el más completo, nos dice, vale, has tenido una entrada a las 8:08, la salida a las 19:30, has llegado tarde 8 minutos 50, días trabajados 1. Y aquí nos va haciendo el sumatorio de todo. También pues tenemos otros tipos de reportes, como son el reporte de registros completo, también tenemos el reporte diario, en plan de pues esos son todos los registros que tú has hecho y el tiempo que has estado trabajando, ¿vale? Lo que os decía, el más completo es el de asistencia, pero podemos ir haciendo otros añadidos, ¿vale? Sin problema. Detalles de excepciones, pues mira, ha estado haciendo un break 18 minutos. Todo esto también lo podemos ir exportando, seleccionar qué tipo de columnas queremos, ¿vale? Sin problema. Y luego estadísticas de asistencia, ¿vale? Aquí salen, si os dais cuenta, tengo aquí un scroll casi infinito hacia la derecha, en el que, bueno, pues vamos viendo si ha ido el turno de sábado, se ha hecho trámites burocráticos, se ha ido al médico, todo puesto aquí, ¿vale? Y igual, también podemos ir seleccionando las diferentes columnas. Entonces, ¿qué más nos queda? Pues aquí tendríamos ya todos los reportes, que es lo que al final el cliente final quiere guardarse para al final pues aplicar la normativa, pasar la inspección, etc.
Y entonces aquí la parte de datos, ¿qué nos queda? Pues si queremos poner una justificación a un usuario, pues le podemos poner que el día 16, por ejemplo, entre esta hora y esta hora, ponemos que fue Daniel, el tipo de justificación se fue al médico, el motivo estaba enfermo, por ejemplo. ¿Vale? Y lo agregamos. Pues bueno, aquí también se pueden sacar reportes, y aquí en asistencia, si volvemos a hacer el análisis estadístico, ¿vale? En vista de reportes también tenemos reporte de justificaciones y nos sale que este día, por ejemplo, estaba en el médico, ¿vale? Por lo tanto, cuando aquí nos salía como ausentes, si os acordáis, en detalles de asistencia, aquí Daniel nos salía el día 16 como ausente, como el resto de días, pues ahora nos dice, ojito, que este hombre no estaba ausente, ¿vale? Estaba en la sección de médico, ¿vale? Entonces, pues ya lo tenemos ahí justificado. Igual, eso también lo podemos exportar. Aquí tenemos también la excepción, ¿vale? Y aquí, pues también nos tendría que salir el médico por algún sitio, ¿vale? En médico, pues 570 minutos. También tenemos aquí la vista previa, que eso sí que me olvidado decírselo, para sacar directamente los PDFs, también queremos. Y más o menos eso sería todo en cuanto a la asistencia. Luego el apartado de datos, pues podemos agregar las justificaciones, el registro manual, que ya lo he usado para que vierais un ejemplo. Agregar colectivos, ¿vale? Aquí podemos ir seleccionando a todas las personas de un departamento completo y decir, pues hora de entrada modificada a tal hora, ¿vale? Por si lo queremos hacer de forma masiva. Exportar los registros, esto si no recuerdo mal los exportaba en TXT, igual para importarlos, y estos se exportaban en Excel, ¿vale? Aquí también tenemos la parte de backup de la base de datos, que también teníamos al principio o cuando cerrábamos el software. Aquí podemos restaurar la base de datos en el caso de que, yo qué sé, cambiemos de ordenador, etcétera. Pues si tenemos un backup de la base de datos, nos cogemos ese access, nos lo restauramos y el nuevo software Crosscheck lo entendería perfectamente. Podemos eliminar los datos obsoletos de los dispositivos hasta cierta fecha. Y luego aquí tenemos la parte de los log, ¿vale? Una parte es log de cambio en opciones, que si nosotros le damos aquí a buscar, pues nos va a decir lo que hemos sincronizado fecha y hora, hemos cargado los usuarios, todo esto que hemos hecho, también igual para verificar algún fallo que hayamos podido cometer. Y luego, muy importante para cumplir la normativa, aquí tenemos el log de cambios de registro. Entonces, si aquí le damos ahora a buscar, todas las cosas que he estado yo eliminando, modificando, etcétera, van a salir aquí también puestas, ¿vale? Entonces, al final puedes decir, oye, pues he agregado una salida a las 6:30 porque olvidó marcar la entrada y la salida, ¿vale? Esto siempre te lo pone por defecto el motivo. Y también tenemos la parte esa de log de cambios de registro. Adicionalmente a esto, luego tenemos el apartado de ayuda. Este software se actualiza bastante a menudo, ¿vale? Estamos en la 4.3.16 ya, pero bueno, si tenemos aquí actualización, pues se va actualizando, nos mantiene la base de datos sin ningún problema. Y luego, si no recuerdo mal, aquí, sobre todo en el apartado de ayuda, tenemos todo el manual del software, que más o menos es todo lo que yo he ido contando, y nos lo podemos descargar, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues, aquí es que esto, la verdad es que me cambié el ordenador hace poco, ¿vale? Pero lo podríamos descargar, ¿vale? Aquí lo tenemos en español, en italiano y en inglés, si no recuerdo mal, había otro idioma más, en portugués, ¿vale? Entonces, bueno, aquí viene por defecto ya en inglés, pero bueno, lo tenemos en diferentes idiomas. Entonces, por mi parte, más o menos eso sería todo el Crosscheck. Luego aquí tenemos la parte de accesos directos, que nos servirá sobre todo para el cliente final, que no tenga ningún tipo de problema a la hora de encontrar las cosas, etcétera, ¿vale? Pues se lo ponemos un poquito más fácil, la gestión de usuarios, gestión de turnos, descargar los registros y reportes, ¿vale? Pero bueno, es más o menos todo lo que yo he ido navegando por aquí arriba en accesos rápidos. Hasta aquí más o menos ha sido el curso, tanto el software como la aplicación que hemos querido enseñar, que es nueva. Y si os parece bien, pues eso lo dejamos hasta las 12 abierto, pues si os ocurren consultas.
Y si no, pues bueno, como bien sabéis, nuestro servicio técnico está disponible a vuestra disposición. Sobre todo en la parte de control de accesos tenemos un equipo totalmente especializado y más sobre todo en Ambis, ¿vale? En Ambis sobre todo somos el distribuidor más potente de Ambis. Por lo tanto, al final tenemos bastante conocimiento del software, fallos que se puedan ocasionar, el por qué se ocasionan, etc. Así que sin ningún problema podéis llamar a nuestro servicio técnico y estará disponible para vosotros. Así que nada, dejamos abierto hasta las 12. Muchísimas gracias por asistir al curso y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo. Si quieres saber más sobre nuestros productos de seguridad, suscríbete al canal de Visiotech y activa las notificaciones para estar al corriente de nuestros vídeos.